Además, ahorra alrededor de $2,400 al año en combustible. Te regalamos el cargador Wallbox con la instalación y $200 de crédito de carga con Header Go para que cargues donde quieras. Batería con 8 años de garantía o 160,000 kilómetros. Cuotas de $499 por mes con la financiación propia del Grupo Garden. Kia EV5 100% eléctrico. Diseño y eficiencia para un futuro sostenible. Kia, movement that inspires. La vida está llena de sueños y desafíos. En cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte. Porque todo es mejor con Solar Banco. Un banco para cada uno. Hey, vos, ¿sabía que ahora Fiat es el vehículo ideal para sentir la pasión italiana en tus manos? Sí, pero también Fiat es un vehículo para vivir la libertad de la calidad europea. Sí, pero también el vehículo ideal para sentir la pasión italiana en tus manos. Un vehículo para vivir en la libertad y la calidad europea, que te hace sentir como escapar a Italia sin salir de Paraguay. Pero también Fiat son todos sus modelos: Mobi, Argo, Pulse, Fastback, Strada, Toro, Fiorino y Abarth. Y ahora Fiat es The Garden. ¿Qué? Nah. Así como escuchaste, ahora Fiat es The Garden, con todo el respaldo y los planes de financiación que solo Garden te puede ofrecer. Presentamos Pastas de la Nona, con todo el poder de la tecnología IA. Inteligencia de abuela. Abu, queremos comer algo rico, pero no quiero estar horas cocinando. ¿Y no tenía algo de la nona en tu heladera? Sabiduría y rapidez unidos en cada bocado. Pastas frescas de la Nona, tradición artesanal. Una historia de éxito que merece un último encuentro. Sopra Contrariar. Acústico 2 está llegando a Ciudad del Este. 2 de febrero en el Hotel Gran Nobile. Sopra Contrariar, Acústico 2 en Ciudad del Este. 2 de febrero, Hotel Gran Nobile. Entradas en Todo Ticket. Reservas al 0983-150-000. En el ritmo acelerado de la vida, encontrar el equilibrio es un arte. Y Múnich Ultra es tu compañero perfecto para lograrlo. Con su sabor único y suavidad refrescante, Múnich Ultra es la armonía justa entre bienestar y diversión. Disfrutala en sus presentaciones: lata, botellita regular y gluten free. Con Múnich Ultra, cada sorbo es un paso hacia el equilibrio. Encontrá el tuyo. Múnich Ultra, viví en equilibrio. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con los crecientes casos de dengue y chikungunya, AUT te invita a protegerte con la línea más completa de repelentes del mercado. Protégete a vos y tu familia con toda la línea de repelentes AUT, con sus variedades AUT Kits especiales para los pequeños de la casa y Forte, que brindan más de 12 horas de protección contra los mosquitos. Además, no es graso, pegajoso y no mancha, lo que facilita su aplicación. AUT, protege a tu familia. Un producto Iris, compromiso con la vida. Los reintegros llegaron a Shell. Sí, ahora todos los martes tenés 15% de reintegro con tus tarjetas de crédito de Banco Familiar. Aprovecha y llena tu vehículo de energía, potencia y calidad. Promo válida para todas las estaciones de servicio Shell del Grupo Bahía. Conoce más en nuestras redes sociales o ingresando a www.familiar.com.py. Si te da beneficios, es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Las estadísticas dicen que para muchos lo más atractivo de Punto Pharma son sus mega descuentos. Otros prefieren la comodidad de comprar desde la app. Pero si hay algo que le encanta al 100% de nuestros clientes es ver bailar a Kike Farmi. Los mejores descuentos, la mejor app y los mejores bailes están en Punto Pharma. 61 61 000. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado.
Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de... A la audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenas tardes, señores. Estamos aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni, donde arranca la jornada número 2 del torneo Apertura, fecha de adelanto hoy con 2 partidos. A primera hora, a las 18 instantes, en esta tarde calurosa aquí en Villaliza y en todo el país, van a jugar Tembetarí frente a Trinidense y de fondo en Santísima Trinidad a las 20:30, Recoleta frente al conjunto del 2 de mayo. Hay poca gente, poco movimiento y estamos observando el empastado del estadio de Sol de América. No está en tan buenas condiciones. No sé si el sol en cierta manera le está afectando también al escenario de juego, aunque ahora nos levantamos y estamos observando que van ingresando los hinchas del conjunto de Tembetarí para observar este partido aquí en Villaliza. Arbitraje de Carlos Paul Benítez, asistido por Diego Silva y José Mercado. El cuarto juez Giancarlo Juliadosa, en el bar Marco Franco y Esteban Testa, el asistente bar para Tembetarí frente al elenco de Trinidense. Tembetarí viene de empatar allí en Itagua, en el estadio del 12 de octubre, en el debut, en la primera fecha de la apertura, 1-1 frente al conjunto de Luqueño. En contrapartida, el elenco de José Arrúa, hablamos de Trinidense, terminó perdiendo de local en el inicio del campeonato. Cayó frente a Meliano por la cuenta de 2-1. Señores, hay promesa de buen fútbol para este partido entre Tembetarí y Trinidense. Ambos equipos están plenamente confirmados. En instantes vamos a conocer la configuración de Tembetarí, también de Trinidense, porque hay variantes en ambos conjuntos con relación a lo que fue la fecha 1 del torneo Apertura. ¿Cómo estás, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludo cordial para todos los compañeros, para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Calurosa la tarde, sin dudas. La temperatura de por sí ya bastante alta en toda esta parte de enero, febrero. Tenemos que ir acostumbrándonos. Los propios protagonistas, esta mañana un poquito de llovizna en algunos sectores de Asunción, pero después se fue como que apagando eso. Pensé que iba a ser un poquito más, pero no, quedó allí. Ahora nuevamente el sol allí, sin dudas, dando su toque. Aquí a un campo, a un estadio que se va a utilizar mucho en primera división, pero que tendrá su dueño, a Sol de América, en la intermedia este año. Si uno mira el campo, más bien el verdor es lo que perdió en gran parte del terreno por ese corte. El césped en sí uno ve bien, pero sí el verdor. Para llegar a la excelencia, eso es lo que no tienen algunos sectores. Entonces eso parecería que, por lo menos ocularmente desde la vista, parecería que no esté bien el campo de juego, porque en algunos sectores se corte el pasto, hizo que se quede un poco amarillo, como quemado, por decir así, el césped. Vemos a los primeros hinchas de Tembetarí también ya con la tradicional camiseta rojiverde allí en la zona de las plateas. Otros optan por la gradería, en este caso del sector norte. Primeros hinchas también de Trinidense. Hoy el duelo de los equipos con la T. Tembe y Triqui. Tembetarí y Trinidense. Así que veremos hoy quién se hace fuerte. Si hay un ganador, se da un empate. Ojalá sea una buena tarde con goles, con emociones, los que nos puedan ofrecer hoy tanto Tembetarí como también el propio Trinidense. Muy bien, aquí estamos esperando por Tembetarí Trinidense a través de Fútbol a lo Grande, señores. Confirmado Tembetarí, confirmado a Trinidense. Antes voy al saludo de Germán Tilner. Bienvenido, Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos instalados hace un buen rato aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villaliza para presenciar lo que será el estreno de
esta fecha 2 entre Tembetaré y Trinidense. Bien, ya lo decías, ninguno viene de ganar, aunque en el caso de Tembetaré por lo menos rescató un punto y sobre todo valioso por las condiciones en las que se dieron, ¿no? Porque más de media hora de aquel partido había jugado con uno menos por la expulsión de uno de sus defensores, aguantó y se llevó un punto de la ciudad de Itagua. Sí, Trinidense tiene que lavarse la cara, viene para reponerse después de lo que había sido esa derrota como local ante el Sportivo Ameliano, entonces tiene la buena chance, poquitos días después de esa derrota, de restaurarse en este torneo Apertura. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Muy bien, confirmado también Tembetaré, al igual que Trinidense. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Siguen ingresando los hinchas de Tembetaré aquí en el estadio de Sol de América. Confirmado Tembetaré, también Trinidense. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Voy contigo, Germán. El rojiverde sale a la cancha con el 12, Jorge Chera en el arco, defensa 22, Víctor Barrios, 24, Rolando García Guerreño, 33, Nicolás Malvacio y 29, Alan Paredes, media cancha el 30, Ángel Cristaldo, el 28 es Marcos Riveros, 8 y cinta de capitán para Edgar Ferreira y 32 para Derlis Martínez. En ataque el 14, Francisco Esteche acompañando al 18, Aníbal Roa. Ese es el onceno inicial de Tembetaré presentado por Arturo Villasanti. Repetimos, 12 Chena en portería, 22 Barrios, 24 García Guerreño, 33 Malvacio y 29 Paredes en defensa, 30 Cristaldo, 28 Riveros, 8 el capitán Ferreira y 32 Martínez en la media cancha, el 14 Esteche y 18 Roa en ataque. Por su parte, Trinidense sale al campo de juego con el 1, Matías Dufour en portería, defensa 22 Leandro Esteche, 5 Juan Vera, 3 David Villalba y 14 Sergio Mendoza. Media cancha el 29 Tomás Rayer, 8 y brazalete de capitán para Luis de la Cruz. Juan Salcedo es el número 13 y el 24 es Manuel Romero. En ataque el 19 Alex Álvarez acompañando al 7 el experimentado Néstor Camacho. Esa es la alineación inicial que presenta para esta tarde José Arrúa, el técnico del Triqui. Repetimos, el 1 Dufour en portería, defensa 22 Esteche, 5 Vera, 3 Villalba y 14 Mendoza, mediocampo 29 Rayer, 8 el capitán de la Cruz, 13 Salcedo y 24 Romero, en la delantera el 19 Álvarez, junto al 7 Camacho, Jorge. Estamos observando con el niño Sosa, ¿es camiseta negra la que va a utilizar Trinidense en este partido? Sí, camiseta negra con algunos vivos blancos, lo mismo, misma situación para los pantaloncitos y las medias también, medias negras. Sí, justo cuando estaba ingresando al campo de juego Oscar Chiquito Jiménez, nos percatamos de esa situación. Va ingresando también los suplentes del conjunto de Tembetaré. Señores, hay promesa de buen fútbol en esta calurosa tarde aquí en Villaliza entre Tembetaré y Trinidense. Inicio de la fecha 2 del torneo Apertura, Darío. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín, Frutos del Bosque, probalo ya. Los martes en Farmacias Catedral, 30% de descuento con tarjetas Crédito Continental. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con tus tarjetas Crédito Banco tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, siguen ingresando los hinchas de Tembetaré con sus respectivas camisetas, banderas, Germán. Así es, Jorge, recordando que oficia de local Tembetaré aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni, tal como lo hará a lo largo del torneo, recordando que está en fase de construcción, en fase inicial de construcción, su propio estadio a ser dirigido en el barrio Maramburé de la ciudad de Luque. Entonces aprovechan esa situación acá en la localía en Villa Elisa para hacer mayoría por sobre la gente de Trinidense esta tarde. En el banco de Tembetaré está, por ejemplo, José Ariel Núñez. Sí, entre los más reconocidos que han tenido paso por primera división, y también William Candia.
en su momento también campeón con Cerro Porteño, el caso de José Ariel Núñez, también campeón con Olimpia, con Libertad, también años atrás. Otro de los conocidos de la primera división en la banca de Tembetarí son Ever Cáceres, últimamente en Sol de América, lateral izquierdo, y al mismo tiempo Marcelo González, aquel volante ofensivo formado en Guaraní, que de hecho surgió en la primera en Guaraní, jugó en Nacional también, entonces había llegado para el segundo semestre del año 2024, consiguió el ascenso con Tembetarí y también forma parte de esta plantilla que está disputando la primera división esta temporada. Víctor Barrios, que también pasó por varios equipos, hoy arranca de titular en el conjunto de Tembetarí sobre el lado derecho como lateral. Estamos esperando por Tembetarí Trinidense. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, pechuga, lomitos de pechuga y más, pechugón deliciosamente natural. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth, disponible solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982755-250 o pluscar.com.py. Se escuchan las bubucelas de fondo y también ya la bandita de Tembetarí de fondo allí. Me decían que Joel es el nombre del jefe de la barra de Tembetarí, que ya se va ubicando también detrás de una de las gradas allí para todo ese colorido que va a tener la barrita de Tembe de cara a lo que se vendrán minutos. Ya están en la zona del túnel. Allí los jugadores de Tembetarí de Trinidense. Ahí está un niño con su bubucela también en la zona baja. Están los vendedores. Las cornetas y las bubucelas correspondientes en la parte preferencial. Uno que ya compró para su hijo una trompeta acá es el amigo Damiane. Imagínate que tiene que tener plata hasta altura de enero, ¿eh? Sí, plata el amigo Damiane. Es así, señores. Ahora sí, por ingresar, Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido, con Diego Silva y José Mercado, sus asistentes, Julia Dosa, el cuarto juez, Marco Franco en el bar y Esteban Testa, el asistente bar. Dentro del campo de juego en instantes, van Tembetarí Trinidense. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estás esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Quién es el capitán por el lado de Tembetarí, Germán? Edgar Ferreira. Y por el lado de Trinidense, Luis de la Cruz. Ambos volantes. Ferreira estuvo en su momento por la camiseta de Sol de América. De Sol de América, sí. Gran parte de su carrera hizo allí, justamente en el club en cuyo estadio esta tarde va a jugar el partido. En su momento también jugaba por la camiseta de Independiente de Campo Grande. El experimentado centrocampista, hablamos de Edgar Ferreira, que es el capitán por el lado de Tembetarí, Luis de la Cruz, que convirtió justamente en la fecha 1 frente a Meliano. El empate transitorio es el que porta el brazalete del capitán en el conjunto de Trinidense. Van los equipos al campo de juego. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Caja Mutual, ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Mañana en Itagua a las 18, Luqueño Cerro. Arbitraje de José Méndez en el bar, Carlos Figueredo. En Barrio Obrero, en el Arsenio Rico Nacional, Libertad a las 20:30. Pita Juan Gabriel Benítez en el bar Ulises Mereles. Y se va a cerrar esta fecha 2 de adelanto el día jueves con 2 partidos. En Carapeguá, Guaraní General Caballero, dirige David Ojeda en el bar Fernando López. Y en Itagua, en el estadio Luis Salinas, a las 20:30, Meliano Olimpia. Arbitraje de Mario Díaz de Ibar, Juan López en el bar. Esperamos por Tembetarí Trinidense, ambos equipos dentro del campo de juego. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día.
día. Energy Gas llega hasta tu casa en Rinde Más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 a las 3:457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, bloquea todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Señores, se nos viene Tembetarí Trinidense. Adelanto, jornada número 2 del torneo. Apertura aquí en Villaliza. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, abrido Sebellálame 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Dejó buena impresión Tembetarí en su estreno ante el Sportivo Luqueño. No así Trinidense en el comienzo del campeonato. Sí, en ese primer año de Trinidense en primera es en donde tuvo su mejor campaña, pero es cierto, esto recién está comenzando. Vamos por la segunda fecha que arranca ahora entre semana. Vamos a ver cómo están hoy los protagonistas, tanto Tembetarí como el propio Trinidense. Pero haciendo previo, por lo menos observé a un equipo bien ensamblado, bastante rápido en cuanto a sus movimientos. La estructura de Tembetarí ante Luqueño, hay jugadores importantes como el caso del chiquitito Esteche, el propio Cristaldo, me agradó bastante el 9 Roa, otro de los destacados, buen trabajo del experimentado Chena, comandando el mediocampo Marcos Riveros, que hoy se enfrenta a su ex equipo, viene de Trinidense igualmente, últimamente Marcos Riveros. Y del lado de Trinidense, la presencia de un experimentado como Camacho del medio para arriba. Dufour tuvo inconvenientes el otro día el uruguayo, hoy titularidad nuevamente para él. Estuvo algo complicado en los goles el equipo, en el arco del conjunto uruguayo de Trinidense, el portero Dufour. Hoy vamos a ver cómo le va. Algunas caras nuevas también del lado de Trinidense, dentro de lo que tiene que ver esta presentación del cuadro de Trinidad. Hoy veremos si conforme con los partidos va comenzando a tener esa identidad que se conoce de su entrenador de Arrúa, el buen juego, respetando siempre el balón, esos movimientos rápidos, igualmente el medio para arriba y siendo un equipo protagonista dentro de la competencia. Sí, lo vi, repito, mejor ensamblado a Tembetarí en esa primera presentación. Igual hoy vamos a ver cómo responde de cara a esta segunda fecha. Tendrá nuevamente a Chena, experimentado arquero en la formación de Tembetarí de titular. Hoy con Barrios, reemplazando a Figueredo, que fue expulsado la fecha pasada. Hoy Víctor Barrios, jugador de experiencia ya sobre el sector derecho. García Guerreño, otra de las novedades allí en la zona defensiva, junto con Malvacio, los centrales en la formación del cuadro de Tembetarí. Alan Paredes será el lateral sobre el perfil izquierdo. Marcos Riveros, Edgar Ferreira, el doble 6 de los experimentados allí del medio campo de Tembetarí. Y del medio para arriba los chiquititos rápidos, habilidosos. Ángel Cristaldo, Delis Martínez, con pasado ya en primera en su momento. El Paquito, Francisco Esteche, un jugador bastante rápido, también desequilibrante el argentino. Me llamó gratamente la atención el juego pasado. Y un 9 con mucha movilidad, principalmente buen físico, Juan Roa. Tiene una buena zurda allí del medio para arriba. Todo listo, todo ok. Carlos Paul Benítez va a dar allí el pitazo correspondiente y esto arranca en Villaliza. Señores, vendrá la orden del juez. 9 Trinidense, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Sacando la pelota Villalba para el elenco de Trinidense. Va Romero buscando la pelota sobre el costado izquierdo. Quiere ganar a fondo de cancha. Le va a proponer el primer mano a mano del partido Barrios. Ganó Romero, pisó el área. Avanza Trinidense. Cruza la marca Barrios. El primer córner del partido es para Trinidense sobre el lado izquierdo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram @ImpacoPY. Le va a pegar a la pelota Camacho sobre costado izquierdo, arco de la tribuna norte, tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense, que va por el primero rápidamente con Vera Villalba dentro del área, al igual que Álvarez de la Cruz, Salcedo. La orden de Carlos Paul Benítez, atento el arquero, Chena dando indicaciones. Va Camacho, apunta, levanta centro, pelota arriba, ganó Romero, lejos afuera de cabeza. Es tiro de portería para Tembetarí. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. San Justo de Hierros, Perpiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, en línea de venta 083-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros.
García Guerreño tiene el control de la pelota en la salida para el equipo de Tembetarí. No se apura, va mandando de vuelta para atrás. Allí se muestra con la pelota Nicolás Malvasio. Malvasio y el esférico pone con Marcos Riveros. Levanta la cabeza el experimentado centrocampista de Tembetarí. Apertura de vuelta para García Guerreño cruzando mitad de terreno. Eleva la pelota sobre la banda derecha. Busca por ahora meterse Barrios en campo rival. Suelta para Esteche. Atención. Buena descarga para Roa. Va cargando otra vez Esteche. Cierra Vera. Busca la salida Rayer para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Cambo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, en 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Va cargando, atención, Álvarez se mete sobre la punta derecha, avanza el equipo que hoy juega de negro. Hablamos de Trinidense, buen pase para Esteche, ganó fondo de cancha, centro al área para Rayer. Pedía córner, que dice el árbitro, no, es tiro de portería, saque de meta que corresponde a Tembetarí. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ronfortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Colocando la pelota en el fondo, el arquero Chena. Siguen ingresando hinchas, Germán. Sí, de Tembetarí por sobre todo, siguen ingresando hinchas colocándose en el sector preferencial y en el de la gradería norte. También algunos cruzan hasta la zona de platea, pasan por detrás de gradería y van instalándose en la zona de platea, donde incluso ya vemos un par de banderas alusivas al club rojiverde en esa zona. Sí, después nos vas a leer qué dice justamente la bandera que se está extendiendo ahora en uno de los sectores del Estadio de Sol de América. Hablamos de los hinchas de Tembetarí. La pelota le va quedando a Ferreira. Se viene Barrio sobre la zona derecha para Tembetarí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Va Esteche cargando para el conjunto de Tembetarí. Buen pase para Cristaldo. Apunta Cristaldo, encaró en la media luna. Va a rematar, tiene ángulo hasta el primero. Pifió Cristaldo cuando iba a rematar. Le sacó la pelota a Esteche. El balón ahora para De la Cruz que va al piso. Tiro libre. Es tiro libre para Trinidense. Tenía buen perfil, buen ángulo y pifió Cristaldo, niño. Sí, rápida conexión de derecha a izquierda del equipo de Tembetarí. Cuando buscó el espacio y presentaba allí la chance para sacar el zurdazo, terminó pifiando esa pelota. Otro de los chiquititos rápidos, así como destacamos el partido pasado en los Esteche. También Cristaldo es un jugador con mucha movilidad del medio para arriba. En esta se termina equivocando a la hora de definir, pero comienza de a poquito a mostrar lo que puede hacer Tembetarí del medio para arriba. Es un equipo bastante rápido. Va a sacar desde el fondo Dufour, el arquero de Trinidense. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. 20:30 en Santísima Trinidad, Recoleta, 2 de mayo, arbitraje de Riz Benítez en el bar Zulma Quiñones. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Riveros levanta la pelota sobre la zona izquierda. Allí va corriendo Alan Paredes para el equipo de Tembetarí. Pierde la pelota ante Salcedo. Va recogiendo el rebote. Esteche termina sacando con la pierna zurda Villalba para el equipo de Trinidense. Balón para Álvarez. Álvarez juega para Salcedo. Cruza de la Cruz, mitad de terreno. Salcedo prefiere elevar sobre la zona izquierda. Allí aparece Romero, que bien bajó con el picho. Encara la marca de Barrios. Gana el de Tembetarí. Barrios retrocede todo con Cristaldo. Va a sacar desde el fondo García Guerreño para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y van empatando por ahora aquí en Villaliza. Tembetarí, Trinidense 0-0. Eso seguro. Chaco. Monumental. Saque de costado, campo rival. Lo va a hacer Mendoza para Trinidense. Escucho. Y ya que hace rato mencionábamos las novedades que presenta cada equipo para este partido, ya lo decía Niño, García Guerreño y Víctor Barrios son las novedades en Tembetarí. En el caso de García Guerreño lo hace por Espínola, una cuestión técnica, y lo otro Víctor Barrios sí, en reemplazo de Claudio Figueredo, que había sido expulsado contra Luqueño. Y en el lado de Trinidense son 2 las novedades, entran de titulares Tomás Rayer y Alex Álvarez por Diego Torres y Ronaldo Báez. Ambos casos por decisión técnica, los dos están integrando las bancas de suplentes. Se viene Cristaldo, atención, va de contragolpe, Tembetarí. Cristaldo, sobre la zona derecha, metió la diagonal, es tan zurdo que no le pudo pegar con la derecha. Insiste Barrios, carga Tembetarí, pelota Lara, vino
El testazo despecha las manos de Dufour. Llegó Tembetarí, la situación más clara de gol. Se queda con la pelota el arquero de Trinidense, niño. Buena chance, pero aquí seguro el arquero uruguayo. En la anterior una especie de bicicleta, allí se enredó un poquito Cristaldo, pero igual venía acompañando a Víctor Barrios. Ganó bien la última línea y no le dio la dirección necesaria a la hora de esquinar bien ese balón de cabeza el chiquitito Esteche. Abajo igual, buena respuesta del arquero uruguayo. De los dos, el que está arrancando mejor el partido es Tembetarí. El juego está 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la... Camacho para el gol, Camacho vino. Salvó el arquero. Termina salvando al arquero, no tocó el arquero, dice el árbitro, reclama Camacho, que solo se metió dentro del área en diagonal, le pegó con la pierna zurda la pelota en la parte externa de la red, situación clara de gol para Trinidense con Camacho, niño. Y algunos quedaron pidiendo offside de Camacho, pero no, habilitado ayer, experimentado Camacho, a espalda de Malvacio, también del lateral Paredes, se metió desde un ángulo, es cierto, algo complicado, pero igual terminó patando contra la red, la cara externa de la red. Allí fue buena la chance de Trinidense, buena pelota filtrada a espalda de los centrales de Tembetarí que se quedaron pidiendo offside. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Salcedo pifia, pierde la pelota ante la marca de Ángel Cristaldo, se mete Cristaldo, aunque retrocede ahora sobre el costado izquierdo. La pelota de Paredes para el conjunto de Tembetarí, apertura sobre el mismo carril con Dardis Martínez, el futbolista del 12 de octubre que hoy viste la casaca de Tembetarí. Tiene la pelota para atrás con el argentino Malvacio, busca la salida con Ferreira el equipo de Tembetarí. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Mañana Luqueño Cerro en Itagua a las 18, arbitraje de José Méndez en el bar Carlos Figueredo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Casi 4 temporadas tuvo, si no me equivoco, Marcos Riveros allí en Trinidense. Hoy con la camiseta de Tembetarí en su primer partido en contra de Trinidense, niño. Sí, la primera vez enfrentándose a Trinidense, mucho tiempo, como bien decías, casi 4 temporadas con la formación de Trinidense. Hoy jugando en Tembetarí, siendo también una pieza ya clave, por lo que vimos el otro día ante Luqueño manejando los hilos allí en el medio campo del equipo de Tembetarí. Cerca de los 9, primera parte del partido 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. Barrayer, que es rápido, pierde la pelota ante la marca a De Paredes, que juega con el arquero Chena. Despeja con la zurda Chena, la pelota se va a perder a un costado. Quiere agilizar de la Cruz la salida para Trinidense. Cerca lo tiene sobre la zona derecha Esteche. Se viene Trinidense. El partido sigue 0-0. Sí, niño. Al final, respetable cantidad de aficionados, por lo menos la zona de plateas, aquí las graderías. Yo esperaba menos. En otro momento, partido de Sudamérica, por lo menos aquí no tiene tanta gente como Tembetarí. Es bueno decir eso. También no es mucha, pero respetable. Por lo menos la zona de las plateas. Las preferencias, ¿qué tal decías el número aquí de la zona de cabina, Germán? Buena, sobre todo en el sector de Tembetarí, está casi en un 100%, creció sobre todo faltando 10 minutos para el inicio del partido y posteriormente. Con respecto a Marcos Riveros, exacto, como decía Jorge, 4 años jugó en el Deportivo Trinidense del 2021 hasta el año pasado, hasta el 2024, y es la primera vez que enfrenta al Triqui desde que dejó esa institución. Va a sacar desde el fondo Malvacio para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villagor. Jornadas de la apertura, Tembetarí, Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar Ferreira para el equipo de Tembetarí. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y la bandera al lado de la platea dice, es el barrio donde nací, el barrio donde voy a morir. Tembetarí siempre contigo. Una de las banderas allí en la zona de las plateas
de los hinchas locales. La pelota le va quedando Ferreira, golpea con el pecho ante la pegajosa marca de parte de la Cruz en el duelo de capitanes. Termina ganando Ferreira, pelota sobre el costado izquierdo, allí sube Paredes para el equipo de Tembetarí. Paredes levanta la pelota, corre Roa, alcanzará, no, llega primero, la marca Juan Vera. Vera juega para Esteche, se equivoca Esteche, le regala la pelota Malvacio, controla al zaguero de Tembetarí. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Levanta García Guerreño, la búsqueda del balón, va sobre la zona derecha, Ángel Cristaldo no alcanza, saca como puede Juan Vera, va recogiendo Esteche, buen pase va para Ferreira, se durmió Ferreira, no entendía la descarga de Francisco Esteche, aprovecha Leandro Esteche en el lado del conjunto estadounidense para sacar desde el fondo a favor de la visita. Los martes son de Itaú en Punto Farma, 35% de descuento con tarjeta de crédito en productos varios y 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Camacho reclama una falta que no existe para el árbitro Carlos Paul Benítez. La pelota le va quedando a Juan Vera, juega por el medio para Juan Salcedo. Salcedo lanza por la izquierda. Allí corre bien Sergio Mendoza. Atención que tiene buen panorama. Ataca el equipo de Tridense, coloca centro, pelota al área. Saca García Guerreño, insiste, atención Camacho. El disparo bloqueado por parte de Malvacio. Y le queda para el contragolpe a Derdis Martínez, aunque pierde tiempo. Ya se frenó Martínez, deja por el medio para Ferreira en el equipo de Tembetarí. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas un regalo de todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Y aquí la amarilla, después de un buen movimiento donde recibió Esteche, el primer amonestado del partido en Trinidense, Germán. Así es, del Triqui, Juan Salcedo, el número 13 por la entrada sobre Esteche. Amonestado el centrocampista del equipo de Trinidense, tiro libre, se va recuperando Esteche, tiro libre en campo rival para el equipo de Tembetarí. En Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le pega la pelota, Marcos Rivero, tiro libre, campo rival para el equipo de Tembetarí, pelota para García Guerreño, impulsa de cabeza, despeja de la misma manera Villalba para el equipo de Trinense, insiste García Guerreño, la pelota de Barrios, apunta con Derdis Martínez, pierde ante la marca de Álvarez que quiere contragolpear, le queda Camacho, ¿quién está arriba? Nadie, Camacho frena la marcha para elevar el balón sobre carril izquierdo, va corriendo Álvarez, son 2 de Trinidense contra 5 de Tembetarí que van retrocediendo rápido, va a insistir, atención Romero, apunta Romero, avanza el equipo de Trinidense, pelota para Leandro Esteche, le puede pegar, levantó el centro, no llegó Camacho, se vino de contra el equipo de Trinidense, niño. Y llegaba con por lo menos 3 hombres dentro del área, allí Camacho, Álvarez, un tercero pisando igualmente el área, Rayer no estaba lejos, era buena la chance, pero se termina equivocando a la hora de enviar el centro allí. El lateral sobre el sector derecho Esteche, que no aprovechó, pero igual comienza de a poquito también a mostrar lo que puede hacer ofensivamente de Trinidense. Es extraño porque nos acostumbramos a otros colores, pero verlo de negro es una de las camisetas alternativas que tiene esta vez Trinidense. El partido sigue 0-0, Darío. Cuando nuestros aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short Beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short Beef, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Salida que corresponde al conjunto de Trinidense sobre la zona derecha con Leandro Esteche. Pide la pelota el capitán de la Cruz por el medio. Esteche levanta la cabeza, se muestra también en campo rival, marcándole el pase Camacho a Leandro Esteche, que levanta la pelota para Álvarez, saca de cabeza Marcos Rivero. Balón por el medio para Francisco Esteche del conjunto de Tembetarí. La pelota le va quedando a Roa. Encaró, escapó de la marca de la Cruz. Levanta la cabeza. Va metiendo la diagonal en campo rival. Buen pase para Francisco Esteche. Perdió tiempo y le saca la pelota a Mendoza. Despeja Camacho para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Gor. Tembetarí Trinidense por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de meta que corresponde al equipo de Trinidense. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial. Representa Automotor.
En la continuidad de la jornada de adelanto, fecha 2 el día de mañana en el Arsenio Irico 2030 Nacional Libertad dirige Juan Gabriel Benítez. En el bar lo acompaña Ulises Mereles. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Dufour y el pelotazo largo, mete la cabeza, Marcos Riveros por el medio, recapturando Leandro Esteche para Trinense, la pelota le va quedando a Sergio Mendoza, que bien bajó con el pecho, levanta para Álvarez, cerca del área de Temetari, despeja sin complicarse a Alan Paredes para el conjunto de Temetari, recoge el rebote, Mendoza levanta de cabeza de la misma manera García Guerreño, que bien baja el esférico para Dardis Martínez, tiene buen panorama y cruzamiento de Terrino, pide la pelota Ferreira en campo rival, aunque retrocede con Marcos Riveros y el control de la pelota, mitad de Terrino para Temetari. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos, ingresa a unive.edu.pe ya. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El banco de Temetari está compuesto por Tomás Canteros, el arquero auxiliar, Hugo Espínola, Aarón Espetale, Jorge Núñez, Denis Colmán, José Ariel Núñez, Rodrigo López, Román Gamarra, William Candia, Ever Cáceres, Orlín Barreto y Marcelo González. El banco de Trinidense, Germán. Está conformado por Víctor Zamudio, el arquero de emergencia, Armando Ruiz Díaz, Diego Melgarejo, Oscar Jiménez, Diego Torres, Ronaldo Báez, Rodrigo Arévalo, Agustín da Silveira, Marcos Gaona, Gustavo Viera, Stephen Díaz y Ariel Gauto. Sacando García Guerreño para Temetari, levanta la pelota bien arriba para Dardis Martínez, saca Leandro Esteche y es saque de costado, campo rival para el equipo de Temetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Cibellarme 751, llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota a mitad de terreno para Ferreira, capitán de equipo del conjunto de Temetari, se apoya, se asocia allí por el medio con Malvasio, lanza bien sobre la zona derecha, balón para García Guerreño, coloca el esférico sobre la zona diestra con Marcos Riveros, de vuelta con García Guerreño, cruza mitad de campo, va retrocediendo todo con Malvasio, desde el fondo vuelve a comenzar el equipo de Temetari, Niño. Asistencia técnica, sonido, imagen, lo de Damián Recalde aquí con monitor respectivo ante cualquier jugada dudosa que de momento no se presenta. Atención, Cristaldo para el gol, tira Dufour. Parecía que se le iba esa pelota al arquero de Trinidense. Volvió a controlar la Dufour, el remate de Cristaldo. La primera situación clara del partido a favor de Temetari, Niño. Dufour me recuerda a mi época cuando era arquero en el colegio. Siempre tenía alguna duda en el primer tiro allá a distancia, pero después en segunda distancia me quedaba con el balón. Bueno, eso pasó con Dufour. Viene con buen cartel de ser campeón en la Copa Uruguay, pero el partido pasado ya tuvo sus problemas y aquí un disparo por abajo donde en principio no tenía que tener inconvenientes en primera instancia. En segunda sí, asegura el portero Cherrúa. Va recuperando Malvasio para Temetari. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Sube sobre la zona derecha Barrios para el equipo de Temetari, coloca el balón para Edgar Ferreira, pierde ante la marca de Salcedo, único amonestado del partido hasta aquí, García Guerreño y el control de la pelota, no se quiere complicar, por eso manda el balón para atrás con el arquero Chena que busca la salida con Malvasio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcos Riveros con Malvasio, de los dos entrenadores, ¿quién es el que habla más, Germán? Por lejos, otra vez Villasanti. Al igual que en el partido pasado le ganaba Anca, el asistente de Pumpido, que fue el que dirigió al Sportivo Luqueño. De nuevo Villasanti esta vez encabeza esa cuestión con respecto a la mayor actividad allí en el área técnica. Bueno, y esto es lo contraproducente de los equipos que quieren salir jugando con pelotas desde el fondo. Cuando va la presión alta, casi se equivoca entre Riveros y Malvasio. Allí estaba Rayer cerca, Niño. Sí, 1 o 2 toques por abajo, pero por momentos se complicaron. Hay veces que tenés que reventar allí el balón, pero tiene este estilo, este rasgo de salir jugando por abajo. El equipo de Temetari se complicó casi. En el fondo, allí Riveros terminó salvando Malvasio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. En Betari y Trinidense empatan 0-0. Hizo seguro Chaco.
Recordemos el jueves, señores, en Carapegua a las 18, Guaraní General Caballero, arbitraje de David Ojeda, en el bar Fernando López. Apracur es la solución para los cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Desacelera un poco más el conjunto de Tembetarí, tampoco se asoma a mucho en esta primera etapa el equipo metriniense. La pelota de García Guerreño tocando para el zaguero argentino Nicolás Malvacio. Malvacio con la pelota, nadie la presión alta, por eso juega tranquilo. Le queda García Guerreño, saca el zaguero del equipo de Tembetarí. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Se equivoca Álvarez y se enoja Rayer, también el entrenador. Hablamos de Rúa. Estaba marcándole el pase Rayer sobre la zona derecha. Álvarez, que se equivocó, pidió disculpas. La pelota de Ferreira. Va recuperando Álvarez. Se viene. Atención, Trinidense puede estar el primero. Va Álvarez sobre la zona derecha, cerca del área. Encara la marca de Malvacio. Pelota para De la Cruz. Saca Malvacio. Cuando iba De la Cruz, reclamó una falta que no existe para el árbitro del partido. Despeje a Martínez. Lo hace ahora Paredes para Tembetarí. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Camacho con la zurda. ¿Alcanzará Álvarez? No va a llegar. La pelota por línea de fondo. Estilo de portería para Tembetarí. Visión de ofertas en stock. Paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien a stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacias Catedral. Viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Esta fecha de adelanto se cierra el jueves en Itagua, en el Luis Salinas, 20:30. Ameliano Olimpia dirige Mario Díaz de Ibar en el bar Juan López. Planea tu viaje con tarjeta crédito Bancopp hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se arroja al suelo, saca Cristal, lo recupera la pelota Mendoza para Trinidense, cerca del área de Tembetarí, al centro. Saca de cabeza García Guerreño, encara de Ardis Martínez, la cobertura de la Cruz. Balón para Ferreira, quiere el contragolpe, el conjunto de Tembetarí. Va comandando el ataque Ferreira, capitán de equipo, pide la pelota de Ardis Martínez. Ferreira se frena, eleva la cabeza, coloca la pelota cerca del área. Se muestra Francisco Esteche, va Tembetarí, Esteche encaró, escapó de la marca de Salcedo. Busca la diagonal para Roa, otra vez con Esteche, alcanza. Llega Vera, el rebote le va quedando para ahora Martínez, pica Ferreira. Alcanza, va a insistir el conjunto de Tembetarí con Derdis Martínez, coloca centro, pelota al área, Vera despeja de cabeza para Trinidense. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Se viene Camacho con Romero para Trinidense. Levantó bien para Leandro Esteche, eleva centro, balón al área. Malvacio saca de cabeza, tiro de esquina. Es para Trinidense. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaje a Feliz y Seguro, sucursal digital 0982-755-250, pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Le cuesta un poco el partido a Trinidense, igual así fue ganando algunos metros, ganó este tiro de esquina y habrá que ver cómo está en el balón quieto del tiro de esquina. A ver si aprovecha esta chance Trinidense para marcar un gol. Le pega Camacho desde la zona derecha, balón arriba, atento Chena, que cayó mal, quedó golpeado. ¿Es así, Germán Chena? Sí, en la zona de la espalda, en la zona lumbar, de allí se toma el arquero Jorge Chena. El árbitro está verificando la situación del arquero y por eso ya dispone el ingreso de la sanidad para que lo atiendan al golero de Tembetarí, Chena. Y habrá pausa también para que se refresquen los integrantes de ambos equipos. De paso, minuto de hidratación para ambos conjuntos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, van empatando Tembetarí, Trinidense 0-0. Eso seguro, Chaco. Recordando que mañana en el Sudamericano Sub-20, tercera fecha del Grupo A, juega el Albiorroja, enfrenta a la selección local ante Venezuela después de la dura caída ante Uruguay. Fundamental, tenemos que ganar o ganar, ojalá que se repongan primero desde lo mental y después de lo futbolístico los chicos, porque la verdad fue un duro golpe
recibido ante Uruguay. Hubo tramos de buen fútbol de Paraguay, pero no supo concretar. En cambio, Uruguay fue totalmente contundente. Una vez que marcó ese cuarto gol, ya se desdibujó Paraguay, allí acabó el partido. Ojalá que mañana ante Venezuela levante nuevamente su rendimiento y a ver qué hace Duscher, que está también ahí en la mira en cuanto a rendimiento que está teniendo este equipo de la Sub-20. Se está recuperando Chena, los integrantes de ambos equipos prácticamente a un costado del campo de juego. Hablando a Rúa, es el que da más indicaciones de los dos entrenadores ahora, Germán. En este caso sí, porque el de Tembetarí, el entrenador de Tembetarí lo está haciendo más con 2 o 3 jugadores en específico. A Rúa sí se dirige más en general a sus futbolistas. Van reingresando al terreno de juego los integrantes tanto de Tembetarí y de Trinidense. Esto continúa en instantes, Darío. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por EMEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es imposerrana.edu.py. ¿Qué pasa con Barrios? ¿Qué le dijo el árbitro? Que tiene que salir a un costado, le va a pedir que reingrese. Aparentemente tiene problemas en uno de los tobillos, una molestia en uno de los tobillos. El árbitro le pidió que salga porque fue atendido justamente también después de esa acción, o en la misma acción en realidad de Chena. Ahora sí, dispone su reingreso al campo de juego, del lateral derecho. Va a sacar Chena para Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellálame 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Trotecito de por medio, está escuchando el Imparcial. Saludo para el Imparcial allí. Víctor Manuel en sintonía. Va cargando Cristaldo, falta, fuerte entrada, va a ser amonestado Villalba, al segundo del partido, el segundo en Trinidense, Germán Tilner. Así es, por la dura entrada abajo le fue a Ángel Cristaldo, uno de los defensores centrales del Sportivo Trinidense. David Villalba, el segundo amonestado del partido, el segundo en el bando de Trinidense. Cerca del banderín del córner, tiro libre que corresponde al conjunto de Tembetarí. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Productos del Bosque, probalo ya. Ese bando sonó muy criminal para ser un lado, pero se entiende que es un lado de un equipo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes antes de ese melón? Sí. ¿Cómo es el policía? Sandía. No, pero se entiende. Sandía, ahí está, Sandía. Tú serás la policía. Este es del bando opuesto, en este caso, del lado de Trinidense. Pero en el mundo del fútbol, sí, a veces antiguo, este juego noventero, ¿eh? Sí, bien de los 90 ya. Sí, señor. Así mismo. ¿Por qué se acuerda usted de esas cosas? Está viejo ya, recordando. Bueno, se me vino a la mente. Cosas del ayer. Le va a pegar a la pelota, es Rivero, Germán. Sí, Riveros coloca la pelota, ya tomó él. Y por cierto, fue atendido en cancha. El 30 Ángel Cristaldo se tomaba del tobillo izquierdo. Ya está recuperado el ofensivo de Tembetarí. Señores, tiro libre peligroso que corresponde al conjunto de Tembetarí. La barrera está a Rayer, le va a pegar Marcos Riveros. Para entrar de Paredes también con la zurda, la orden del juez. Van los zagueros García, Guerreño, Balbacio, Roas, Teche dentro del área. Busca el primero Tembetarí. Otra vez la orden del árbitro Marcos Riveros, el centro, pelota al área. No llega Roa, le queda la pelota a Cristaldo, vuelve a elevar con la pierna derecha. Atento, controla Dufour para Trinidense. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Esta vez, ¿quién quedó sentido, Germán? Juan Vera presenta un dolor en la zona del codo izquierdo. Le está mostrando al árbitro, pero le comunica que está para continuar, así que seguirá el fútbol en segundos. Muy bien, Vera se va recuperando, va a despejar Dufour para Trinidense. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. La pelota de Barrios, lo buscan a Esteche sobre la zona derecha, intentó Cristaldo, despeja Mendoza para Trinidense, la pelota para De la Cruz deja correr para Juan Vera, eleva el esférico para Camacho, alcanzará, no, primero el arquero China, se queda con el balón, el arquero de Tembetarí, Niño. Se fue nublando esto, arrancamos con sol, pero ahora se va nublando de poquito, y creo que anuncia lluvia para las próximas horas, habrá que ver si llega a lo largo de la noche, sí, porque se va nublando de poquito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco.
Álvarez define de cabeza mal. El testazo del delantero Veterinivense. Pelota lejos afuera. Saque de meta. Lo va a hacer Chena para el conjunto Veterinario. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. El viernes la final del Campeonato Nacional Interligas en el Defensores del Chaco, buscando el cetro, el título para Guarí, San José de los Arroyos. Ambos equipos llegaron a esta final y el campeón va a jugar en la división intermedia en el 2026. Cuando va Ferreira, la pelota le va quedando a Francisco Esteche, carga Temetarí, dispara al arco. Sale el arquero Dufour, se queda con la pelota el golero de Trinidense. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Terminó bloqueando allí Juan Vera el tiro de Estecho. Otra buena conexión por derecha del equipo de Tembetaré, de los dos, el que logra mejores conexiones, pero igual le sigue faltando algo más desde lo ofensivo al equipo de Tembetaré. Cerca de los 32, va al piso. ¿Es Romero o es el capitán? No, Romero es. Cayó y se golpeó la parte del coxis, la parte baja de la espalda. Cobró falta el árbitro del partido. Tiro libre, campo rival, tiro libre para Trinidense. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, Autocamero Tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De la Cruz colocando la pelota, tiro libre, campo rival, cerca del área de Chena. Busca el primero, por arriba Trinidense, le va a pegar el capitán de la Cruz, buscando el testazo de Vera, de Villalba, del propio Camacho de Álvarez. De la Cruz al centro para Vera. Impacto, me parece, en Malvacio, que dice el árbitro del partido. Saque de costado, campo rival para el equipo de Trinidense. Decidí seguridad y credibilidad, exigí Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Dónde está ubicado Germán Tilner? Después del lateral te pregunto dónde estás ubicado, porque te quiero hacer un pedido después para el entretiempo. Creo que es don Epifanio Rojo el que está allá en la zona del túnel. Mendoza levanta la pelota sacando Francisco Esteche para el conjunto de Tembetarí. Corre, pica sin niño. Para mí es el, ¿verdad? El que está de blanco. Ya en silla está, de ruedas. Con Kepi. En la zona con Kepi, sí. Ahí me parece que es Epifanio Rojas, mucho tiempo, seguro que está emocionado por esta vuelta primera también de Tembetaré. ¿En qué sector está observando el partido, Germancito? Sector preferencial del lado de Trinidense, pero iremos allá para escuchar sus palabras en el entretiempo. Creo que será es un buen candidato. ¿Le parece? Creo que es él. Si tiene todos los rasgos que es don Epifanio Rojas el que está allí, o estoy equivocado. La pelota le va quedando a Ryder, sube sobre la zona derecha, va Trinidense buscando el primero, el juego sigue 0-0 Darío. San Justo de Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en envío, línea de venta 093-309-813, buscarnos en redes San Justo de Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Juan Vera sacando de cabeza para Trinidense, la pelota con destino de Ryder, mete el testazo Edgar Ferreira, capitán de Tembetarí, otra vez despeja de cabeza Juan Vera para el conjunto de Trinidense, le pone el pecho a la pelota, Marcos Riveros en el centro del campo, levantando el esférico desde el fondo, Paredes para Tembetarí, saca Salcedo, insiste, atención, Álvarez para el equipo de Trinidense, pelota en campo rival para De la Cruz, falta de Francisco Esteche, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Tiro libre que corresponde a Trinidense, le va a pegar Salcedo en ataque. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo de Pilares, en Ambaré, Capeteita, Coronel Oviedo, Villarreal, Caguasucio, Atleti, Carapeo y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste, te gusta. Va al centro para Leandro Esteche, el disparo al arco, impacta la pelota en García Guerreño, el árbitro en principio dijo que era tiro de portería, cambia de postura, es córner sobre el lado izquierdo para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Tembetarí y Trinidense empatan 0-0. Y su seguro Chaco.
Le va a pegar Camacho, arco de la tribuna norte con la pierna zurda. Levanta centro, balón arriba. Juan Vera de cabeza. Le queda la pelota a Álvarez, apunta al disparo. Saca Malvasio para el equipo de Tembetarí. Rebote para Juan Salcedo. Salcedo eleva sobre costado izquierdo. Allí busca Camacho. Bajó bien Camacho, no pudo controlar. Aprovecha Barrios para despejar a favor de Tembetarí. Bien, con Casa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Que ladrillo, tejado, cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Luego de este partido 20-30 en Santísima Trinidad con Diego Iván, con Francisco, con todos los compañeros. Recoleta 2 de mayo. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Sacando de cabeza de la cruz para el equipo de Trinidense, se equivoca. Allí le estaba reclamando algo Rayer. También Romero hablando con Álvarez. Constantemente en ataque en el equipo de Trinidense. Señores, va a despejar Barrios. 36 de juego. Primera parte del partido, 0-0. Desde Los Piños de la Moza Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresar rombos.com.py. Rombos S.A. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ferreira con la pelota descargando para Alan Paredes. Paredes juega para Francisco Esteche, otra vez con el capitán Conegra. Ferreira se junta el límite de terreno con Malvasio. Se viene el zaguero, aunque retrocede todo sin complicarse. La pelota para China, nadie la presión. Va Camacho arrinconándolo al arquero. Despeja China, balón bien arriba con destino de Roa. Falta, manotazo innecesario de Roa y es el primer amonestado en Tembetarí, el tercero del partido. Escucha, Germán. Sí, brazo levantado por parte del delantero de Tembetarí, por eso es amonestado Aníbal Roa. La falta sobre David Villalba y sí, lo citaste, el primer amonestado en Tembetarí, el tercero que ve la tarjeta amarilla en el partido. Allí se disculpa Roa con Villalba, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense, niño. Y sumó a eso Daniel Campos, el gerenciador y el mandamás de Tembetarí, si bien está el presidente Carlos González. Lo veo también en la zona este. Estaba con una remera gris Daniel Campos y allí paradito, remera negra, Carlos González, titular de Tembetarí. También los directivos en la zona de las plateas de Tembetarí. Mendoza carga para Trinidense, Encaro Mendoza cerca del área, va a colocar el centro, pelota bien al área, llega Rayer, no pudo, le queda el gol a Álvarez, va a rematar, vino, perdió tiempo, insiste Álvarez, va a rematar, vuelve a encarar, perdió la pelota. Cuando tenía que rematar, volvió a enganchar. Perdió tiempo, ángulo. Y se le va la pelota al fondo. Saque de meta. Es para Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellálame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Va a sacar desde el fondo Chena para el conjunto de Tembetarí. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Levante la pelota García Guerreño, busca Roa, quedó en el piso. Roa está amonestado. Saca de cabeza por ahora Leandro Esteche, quedó tendido el delantero. Es Roa, Germán. Sí, reclamó una falta de Juan Vera, un supuesto brazo levantado a la altura del rostro, quedó tendido en el suelo. Ahora el árbitro para el partido después de que la pelota haya tomado el arquero Matías Dufour para revisar lo que le ha pasado al delantero del Tembe, que ya se va recuperando. Codo arriba que le termina tocando, pero habrá que ver. Para el árbitro fue sin querer ese movimiento de brazo arriba del central de Trinidense. Es pelota en el fondo de Dufour para Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Poco fútbol aquí en cancha de Sol de América, aquí en el Luis Alfonso Yani en Villa Lisa. De momento el partido está 0-0 en esta jornada de adelanto del torneo Apertura. La pelota le va quedando a Marcos Rivero. Pone el balón sobre costado izquierdo para Francisco Esteche. Es rápido. Francisco Esteche frente a la marca de Leandro Esteche. Gana el de Tembetarí Francisco Esteche. Descargando para Marcos Rivero. Rivero toca la pelota para Martínez. Falta. Ley de ventaja aplicada por el árbitro. Gana fondo de cancha. Infracción. No dice el árbitro. Pensé que era falta sobre... ¿Es Riveros o es Martínez? Riveros. Sí, Riveros el que pedía la falta. El juez estaba cerca, niño. Sí, ya la anterior debió cortar, me parece, Carlos Paul Benítez. Si bien dijo no, que siga por el movimiento. En esta reclamó Riveros, dijo siga.
toda la zona de la platea de Tembetarí. Reclamó a Carlos Paul Benítez, que estaba cerca de la acción. Es pelota para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Tembetarí y Trinidense van empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Francisco Esteche con la pelota, deja atrás la marca a De Rayer, pica Derdis Martínez sobre el lado izquierdo, cobertura de Leandro Esteche, recaptura para el conjunto de Trinidense. Rayer tiene el control de la pelota, levanta con destino Álvarez, pica ante la marca de Malvasio, gana Eger Ferreira, se apoya en el arquero Chena, está solo Chena y va a sacar con la derecha con García Guerreño en el fondo de Tembetarí. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorro Raza Supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Con puntos promo, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires acondicionados y más. 30.000 guaraníes te compra, acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. ¿A quién lo llama y por qué le va a sacar la tarjeta amarilla a Juan Vera? Germán. Aparentemente es por una falta, o en realidad por una falta anterior. Por una falta anterior, es que le muestra la amonestación. Es el tercero ya en Trinidense en esta primera etapa. Sí, así es. La pelota le va quedando a García Guerreño, juega para Malvasio, Malvasio tocando sobre el costado izquierdo, se muestra Alan Paredes con el esférico cruzamiento de terreno, buen pase para Francisco Esteche, juega con Cristaldo con la pelota, otra vez Esteche va, atención Martínez, ahora toma gobierno de la pelota, juega por el medio para Marcos Riveros, perdió tiempo, va a insistir Tembetarí con Riveros. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino, super aditivación, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. La pelota le va quedando Malvasio, levanta con Martínez, saca Vera con golpe de cabeza, busca por arriba de la Cruz capitán de Trinidense, eleva como puede con destino a Rayer, salta Ferreira, insiste, atención, despeja, sin embargo, Leandro Esteche para el conjunto de Trinidense, la pelota le queda mancha al arquero China, va sacando por el medio con Marcos Rivera. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes y no hay tal exceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Influye mucho el calor, me parece, con este poco fútbol que se está teniendo aquí en Villaliza. Sí, más el desgaste del fin de semana anterior del lado de Tembetarí y también del propio Trinidense. Porque Anteluqueño estaba mucho más rápido, mucho más ágil el equipo de Tembetarí. Igual hoy mostró por momentos ciertos chispazos, pero quedó aquí. Y en esta por lo menos hasta la hora de controlar el balón le costó a Cristaldo. Eso que era un balón fácil. Bien seguido por su compañero Riveros. Pero comienza a observarse ya cierto cansancio en algunos futbolistas de Tembetarí. Eso que está acabando recién el primer tiempo. La pelota de Romero, Romero jugando por bajo para Salcedo. Salcedo tiene el control de la pelota, apunta Salcedo, va a rematar Salcedo, va al disparo al arco. China se queda con la pelota, habrá salida para el equipo de Tembetarí. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado de selección, Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Malvasio con la pelota, Malvasio con el esférico, jugando por abajo para Chena, 43 cerca de los 44, primera parte, 0-0 el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, seguinos en Instagram como Ve My Flores. Roa con la pelota, levanta con Francisco Esteche, ante la corrida Leandro Esteche, gana Leandro Esteche para el equipo de Trinidense, la pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Alan Paredes, bajó bien el balón con Marcos Riveros, avanza Riveros para el equipo de Tembetarí, fue al piso, se fabricó la falta con Salcedo, ojo que Salcedo está amonestado, la invierte el árbitro, tiro libre, campo rival, tiro libre para Tembetarí. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zicabol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Vendrá el tiro libre, Francisco Esteche, el que le va a pegar, Germán. Y se coloca para pegarle de derecha y para pegarle de zurda está Paredes.
Vendrá el tiro libre, puede estar el primero antes de que se vaya la etapa inicial. Vuelve a acomodar la pelota Paredes. Está también Francisco Esteche para entrarle. Paredes con la zurda. Levanta el centro, pelota bien arriba. Mete el testazo García Guerreño. No pudo colocar el cabezazo de manera correcta. Saca Mendoza para el equipo de Trinidense. El neumático Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Quedan empatando Tembetarí, Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más? 3 hasta el minuto 48 va esta etapa inicial, Jorge. Muy bien, se viene Martínez para Tembetarí. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Francisco Esteche con la pelota, cierra bien en el fondo. De la Cruz con el balón. Se arroja al suelo Derlis Martínez, pide córner, no dice el juez. Eso significa que habrá tiro de portería. Lo va a hacer Dufour para Trinidense. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 20-30 con Diego Iván, con Francisco, con todos los compañeros en Santísima Trinidad. Recoleta frente a los de Mayo. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Mañana, señores, en Itagua a las 18, Luqueño, Cerro, en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, 20-30, Nacional Libertad. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamarnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Manuel Romero pierde ante la marca de Barrios, recaptura Romero desde el suelo, juega para Camacho en campo del conjunto de Tembetarí. La pelota le va quedando a Juan Vera. Vera pone el balón sobre la punta derecha con Leandro Esteche. Esteche para el equipo de Trinidense. Va cerca del área de Tembetarí tratando de convertir antes de que culmine la etapa inicial. Trinidense cierra bien en el fondo. Malvacio para Tembetarí. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, Erequí Cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. El jueves se cierra la fecha de adelanto. Guaraní General Caballero a las 18 en Carapeguán, Itagua a las 20:30, Meliano Olimpia. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-3778. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo, el kilo 19.950, pan de bien stock, el kilo 9.900 guaraníes. Valían todos los locales de supermercados stock. Se está yendo la primera etapa. Atención, carga de la Cruz para Trinidense. Encara la marca de Ferreira. En el duelo de capitanes termina ganando Ferreira. El centrocampista de Tembetarí. Ferreira con la pelota. Levanta el esférico. Corre sobre la zona derecha. Busca por arriba Cristaldo. Le queda Camacho. Camacho coloca por el medio. No hay tiempo. Final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores. Jornada de adelanto, torneo apertura aquí en Villaliza. Tembetarí Trinidense de momento 0-0. Relató Jorge Casal. Antes de ir a Germán, el comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en la presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido. Si llamen 751, llámenos al 729-6060. Fleming. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Nos acercamos a Epifanio Rojas. Efectivamente, lo había visto bien a lo lejos, Niño. Se trata del expresidente histórico, expresidente de Tembetarí. Lo escuchamos. Hermano, no ataca mucho, mira. Y a sacar más si quiere hacer goles. Todo fuera para atrás. No puede ser, si uno quiere ganar, tiene que jugar adelante, mira. Así que los dos están jugando bien, pero nadie patea largo. ¿Viste patear largo? Ninguno. Así que vamos a este segundo tiempo como va. La emoción nos imaginamos en Epifanio que le da después de ver tantos años en las categorías menores, finalmente en la primera, a su querido Tembetarí, ¿no? Sí, efectivamente. 40 años yo estuve acá de presidente, mira. Continuado, Sí. Medio difícil haya presidente de 40 años, pero está bien. Lo veo bien a Tembetarí, muchacho, todo joven, pero tiene que atacar más. Uno tiene que ganar, no para entrar a hacer 0-0. Antes Tembetarí, nosotros, ¿te acuerdas cuando subimos a la intermedia? Y ganamos. Después tuve que vender 5 jugadores y ahí casi bajé, mira. Pero antes no había esa plata que hay ahora.
Don Epifanio, ¿qué recuerdos tiene usted de las épocas anteriores en las que Tembetaré estaba en la primera división? Sí, muy lindo recuerdo, mira, la verdad que Tembetaré tuvo... Yo pienso que Tembetaré fue uno de los equipos que más jugadores vendió. En ese sentido, Tembetaré vendía jugadores todos. Traía de la campaña, jugaba un año, vendíamos todos siempre. Todo yo traía de la campaña, mira. Así que yo pienso... Ahora es diferente, ¿no? Pero de todas maneras tiene que exigirse más. Uno tiene que tratar de meter gol. ¿Viste? Todo juega para atrás. La mitad al arquero, la mitad al arquero. No puede ser así. Uno tiene que ganar, querer ganar, empatar, no... ¿Qué se va a hacer? Pero el otro día jugó bien Tembetaré contra el Luque. Ahí jugó bien el primer tiempo, atascó toda la vuelta. Ahora todavía no se puede ser que el segundo tiempo, ojalá, y que gane el Tembetaré. Usted recién resaltaba, don Epifanio, que Tembetaré fue un gran trampolín para muchos jugadores y uno automáticamente se recuerda de Nelson Aedo y actualmente el ejemplo más claro y actual es el de Ramón Sosa, que usaron a Tembetaré como un trampolín futbolístico para surgir a la primera y posteriormente al Salto Europa. En el caso de Aedo, directo sí que... Sí, Aedo se fue de la... No jugó ni en la primera Aedo, de la intermedia le íbamos a Alemania. Directo a Alemania. Directo a Alemania. También antes, pero yo hacía jugadores de 15 años. ¿Te acuerdas del central, cómo se llamaba? Tenía 15 años, hizo debutar contra Cerro Porteño. Este muchacho que después lo llevé a Colombia. El capitán era, ¿cómo que se llamaba? Que hace poco murió, mira. Ya a los 15 años le hice debutar y varios jugadores jugaron a los 15 años, mira. Ahora no lo quieren poner los jugadores de 15 años, muy jóvenes, dice. Pero dice, tiene que jugar. Ahora trajeron muchos jugadores, casi todos los clubes, jugadores de veteranos. Pero acá no va a aguantar, hace calor acá. Puede jugar 2 o 3 partidos bien, otro. La prueba está de Olimpia. El 9 ese que trajo a Olimpia siempre juega medio tiempo nomás. Y un jugador es lo que gana él. Y si quiere ganar el partido, tiene que tener que jugar los 90 minutos. O sea, ¿usted sugiere que los demás clubes deberían invertir y apoyar más a los jugadores de las inferiores, a los jugadores jóvenes, en vez de importar jugadores con experiencia y veteranos ya de edad, superados los 30? Sí, efectivamente, sí, así mismo es así. Siguiendo un poco la escuela de Tembetaré, digamos. Antes, sí, efectivamente. Por eso vendíamos jugadores. Bueno, gracias. Gracias. Eran las palabras de Epifanio Rojas, 40 años, presidente de Tembetaré, en su momento por 4 décadas. Encabezó al rojiverde, por supuesto. En su momento encabezó a la institución cuando compitió en primera división, Jorge. Sí, una rica charla allí con Epifanio. Una leyenda del fútbol, ya por eso decía 40 años, hace rato en Tembetaré, mucho tiempo en la primera, después las complicaciones propias que fue teniendo también el equipo de Tembetaré, mucho tiempo empresario, recordando allí varios futbolistas y mucha gente que los conoce del barrio también que se va acercando allí. Saluda a don Epifanio y se nota que hoy vino mucha de esa gente del barrio de Tembetaré, porque la verdad en lo previo uno decía, viene en familia, iba a hacer eso, no, al final, zona por lo menos de preferencias, casi se llenó, no deja de ser importante la zona de las plateas, detrás del arco, por lo menos del lado de Tembetaré, una buena cantidad de aficionados. Hay muchos que hace rato ya querían observar nuevamente en primera división a Tembetaré, gente allí del barrio, después se fue mudando, es más, la camiseta dice los nómadas, porque sí, así fue rotando, alguna vez fue a la zona de Pané, ahora Villa Lisa, ahora va a ir a la zona de Luque, después de que eternamente también estuvo en la zona de Eusebio Ayala, y todos los fanáticos también de Tembetaré que seguro que están pendientes, al igual que Trinidense, ¿verdad? Dos equipos bien de barrio, el equipo de Tembetaré como también el propio Trinidense, solo que Tembetaré aglutina en principio, o en la época anterior, todo el barrio de Tembetaré apoyaba a su entidad allí, fuera de algún fanatismo hacia algunos equipos de los grandes. Tembetaré era el club bien de barrio allí de la gente de la zona 1. Se identificaba con Tembetaré, y en el caso de Trinidense se divide más con Rubio Ñu, ¿verdad? Más dividida la cuestión allí, es del barrio Trinidad de Miti en cuanto a quién tiene más, en cuanto a aficionados uno y otro en la zona de Trinidad. Coincido con
el presidente histórico, si se puede decir así ya, don Epifanio Rojas, que el otro día era mucho más incisivo, buscaba más el arco. Tembetaré hoy extrañamente por momentos abusó del toque, mucho de la salida por el fondo y compañía. Hoy no fue tan punzante como sí lo hizo ante Luqueño. Habrá que ver si tiene que ver un poco la temperatura o ya también el rival le midió un poco el partido, cómo encararlo. El otro día estaba más en un plan de Luqueño buscaba, salía de contra, era incisivo. Hoy intentó en algunos momentos con algo de Cristaldo, del propio Martínez, Esteche muestra sus buenas condiciones, pero falta alguien que termine entendiéndose del todo con él, porque no están del todo encendidos. El otro día sí me había gustado más el partido de Elis Martínez. Cristaldo por momentos, si bien también fue errático en algún movimiento. Roa no le están llegando muchos balones al 9. Y sí, Trinidense también de lo que puede, algo de Camacho, alguna de Alex Álvarez. Tuvo una pelota a espaldas que recibió Camacho, que terminó pegando en la cara externa de la red, una de las llegadas de Trinidense. Igual me parece que hay todavía mucho por mejorar de Trinidense, teniendo en cuenta esa primera versión, ¿cierto? Ya cambiaron algunos jugadores, algunos continúan, otros no, de lo que uno conocía de Trinidense. Y también la vara que dejó relativamente alta después de la primera presentación de Embetaré, mezclando un poco los comentarios en cuanto a la imagen de uno y otro. Fue un primer tiempo donde tenemos el cuaderno en blanco, por decir así, porque no hubo mucho por anotar, por recordar en cuanto a goles. No se dieron ni aproximaciones, salvo algunos acrílicos amarillos, algunas tarjetas amarillas y después poquito que anotar en una etapa en donde a los dos le costó el desarrollo del partido. Por momentos intercambiaron mucho la pelota, es decir, se fueron equivocando uno y otro en cuanto a la generación de juego. Y hablando de equivocaciones, en una de las pocas en donde arrimó peligro Tembetaré, un disparo por bajo, algo complicado para Dufour. En primera instancia se le escurre fácil, porque era un tiro casi al medio, no fue ni muy esquinado, estuvo blando de manos, pero sí rápido en la reacción para lanzarse y recuperar nuevamente esa pelota de Dufour, el arquero de Trinidense, que ya pasó por una tarde no muy buena. En la jornada anterior se había equivocado en los goles del conjunto de Ameliano y hoy le da nuevamente la confianza, la titularidad el técnico Arrúa al arquero Dufour, que tuvo esa como pelota más quemante por allí y alguna aproximación, pero que quedó en eso nada más. De lo que nos mostraron en la primera presentación, tanto Tembetaré y Trinidense tienen mucho por mejorar de cara a lo que seguro va a ser la segunda parte aquí en Villa Lisa. Mirando un poquito lo que tienen en cuanto al banco de suplentes, ambos poseen jugadores que pueden ir cambiando un poquito el rumbo del partido, jugadores con experiencia para tratar de mover y rotar un poco de cara al segundo tiempo. Del lado de Tembetaré, por ejemplo, vemos nombres como el de Marcelito González, el propio José Ariel Núñez, Jorge Arbatar Núñez, me parece otro que puede ser también una opción del medio para arriba para ir viendo alguna variante en ataque. Habrá que ver, hasta aquí no lo vi todavía, es Petale el 9 también, argentino que llegó con cierto nombre y currículum dentro de lo que tiene que ver esta jornada. Mirando del lado de Trinidense, lo que tienen dentro del banco como variantes, allí está Chiquito Jiménez, de grandote, para jugar un poco con el juego aéreo. Diego Torres, en algún momento también titular en esta formación. Ronaldo Báez, Stephen Díaz, algunos de los ofensivos que tiene Trinidense de cara al segundo tiempo, para tratar de ver variantes que por allí se puedan presentar de los entrenadores. De un lado José Arrúa de Trinidense, que está volviendo, dicho sea de paso, es el primer entrenador en regresar, ya junto con su asistente también, para ir acomodándose y a partir de allí ver si hay o no variantes del lado de Trinidense para el segundo tiempo. Y del lado de Villasanti, el técnico de Tembetaré, habrá que ver si hay o no también variantes de cara a la segunda parte. Antes, una breve pausa del comentario para saludar a los que están reportando sintonía del otro lado. Saludo para David, los muchachos allí de Cartola. David, todo reporte de sintonía a full. Saludo para ellos en sintonía de este juego de Tembetaré Trinidense. Todos los amigos de Cartola ya aguardando el comienzo del Brasileirão también.
los muchachos especialistas en lo que es el mundo del fútbol brasileño, que hoy está pero en el momento de los estaduales. Momento de estaduales en cuanto a lo que tiene que ver con el Brasil, todavía no el campeonato principal, a diferencia de otros torneos. Vuelve de a poco Trinidense, principalmente los suplentes. Es extraño todavía verlo un poquito con esta camiseta alternativa, la camiseta negra Trinidense. De a poco vamos a ir acostumbrándonos. Antes era la camiseta amarilla con la T de Trinidense, pero al cambiar de marca y prenda, en este caso de marca que le viste también, cambia un poquito los colores. Seguro que después vamos a volver al tradicional color, a los tradicionales colores del conjunto de Trinidense. Breve repaso del banco de suplentes de uno y otro. ¿Qué tiene Tembetaré en el banco? ¿Qué tiene Trinidense? En la voz de Germancito, allí Tinder en la zona baja. Germán, repasamos si te parece primero Tembetaré y luego Trinidense, las variantes que puedan llegar a poner los entrenadores. Veo por lo menos ya del lado de Trinidense, al parecer se vendrá un cambio. Gauto, camiseta 33. ¿Qué tienen en el banco uno y otro de cara al segundo tiempo y algunas variantes que puedan presentar, Germán? En Betaré cuenta con Tomás Canteros, el arquero de emergencia, Hugo Espínola, Aarón Espetale, Jorge Núñez, Denis Colmán, José Ariel Núñez, Rodrigo López, Román Gamarra, William Candia, Ever Cáceres, Orlín Barreto y Marcelo González. Por el lado de Trinidense cuenta José Arrua con Víctor Zamudio, el arquero de emergencia, Armando Ruiz Díaz, Diego Melgarejo, Oscar Jiménez, Diego Torres, Ronaldo Báez, Rodrigo Arévalo, Agustín da Silveira, Marcos Gaona, Gustavo Viera, Stephen Díaz y Ariel Gauto. Y como recién lo refería Jorge, está calentando, intensificando ahí con el preparador físico Ariel Gauto. Será la primera variante de Arrua en el Triqui. Ahí está, se vendrá entonces Gauto del lado de Trinidense, que ya están en la zona del túnel esperando el ingreso correspondiente. Esperamos también por los de Tembetaré, a quienes ya observo también ya en la zona del túnel los primeros jugadores de Tembetaré. Ellos estarán regresando en minutos de cara a lo que se vendrá. A estas horas, en el marco del Sudamericano Sub-20, Argentina y Bolivia están igualando 0-0. Argentina y Bolivia a estas horas en el marco del Sub-20 están igualando 0-0. Más tarde, 20:30 juegan Colombia y Ecuador. Recordando que mañana Paraguay vuelve a jugar ante Venezuela a las 20:30 después del duro revés ante Uruguay. Uruguay, dicho sea de paso, estará jugando ante Perú. Mañana a las 18 horas y 20:30 el juego de Paraguay jugando ante Venezuela. Darío, y regresamos en segundos de cara al segundo tiempo aquí en Villa Elisa. A ver, pensé que ya estaba Darío por allí también para comenzar a vender y oxigenarnos dentro de esta temperatura bastante fuerte que también tenemos por aquí para ir siguiendo ya de cara al segundo tiempo, porque ya está Trinidense, ya está Tembetaré también regresando y se vendrá el ingreso de Gauto. Ariel Gauto, decías el nombre de Gauto. Sí, Ariel Gauto, el volante que tiene su pasado en 12 de octubre principalmente, uno lo recuerda, entre otros clubes. Ariel Gauto será la primera modificación de José Arrua, que por supuesto con esta modificación introduciendo en el entretiempo no cuenta como ventana usada para el técnico del conjunto visitante esta tarde. Y ahora llama por ejemplo a Torres. Yo creo que a lo largo del segundo tiempo también puede ser una de las opciones para ser uno de los primeros en ingresar, o el segundo en este caso. Ahora le habló a Torres, creo que es uno de los que va a calentar, todavía no va a ingresar, pero es uno de los que se está moviendo igualmente ya a un costado sumado a Gauto, que está para ingresar en la formación de Trinidense. Ahora sí, todo listo, todo presto, volvió Jorge. Señor. También por el lado de Tembetaré es llamado José Ariel Núñez, casaca 10, para el reconocido delantero en su paso por varios clubes también de primera división. Ok, bueno, tendremos entonces una variante de cada lado. Gauto del lado de Trinidense y José Ariel Núñez del lado de Tembetaré. Vamos a confirmar quiénes se retiran. Esto está por comenzar en su segunda parte. Antes, las variantes. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Lado de Trinidense se produce la primera modificación, entra con la 33 Ariel Gauto, se fue de la cancha Juan Salcedo, uno de los amonestados que tenía a Arrua en cancha. Por su parte, el lado de Tembetaré también realiza una modificación, entra con la 10 José Ariel Núñez, no volvió a la cancha Ángel Cristaldo. Primer cambio también de Villasanti en el Tembe. Muy bien, señores, la orden del juez. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal.
Pelota que le va quedando en su primer contacto con el esférico Nelson Ariel Gauto, el futbolista de los de Mayo que ingresó en esta etapa complementaria en Trinidense. Va corriendo, atención, carga Esteche para el equipo de Tembetarí. Coloca centro, atento, se queda con la pelota Dufour, arquero de Trinidense. Los martes en Farmacias Catedral, 30% de descuento con tarjeta Crédito Continental. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con tu tarjeta Crédito Banco tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana de enero y febrero. Banco crece desde la raíz. Sacando la pelota desde el fondo Dufour, corriendo el delantero Álvarez de Trinidense, campo rival. Cierra bien Marcos Riveros, la pelota le va quedando Malvasio. Malvasio pone la pelota sobre el costado izquierdo. Allí se muestra Paredes con el balón, pica José Ariel Núñez, corre Núñez. La marca de Juan Vera, va la presión alta de Núñez, protege Vera. Balón en el fondo, córner. Córner dice el árbitro, tiro de finalmente esquina. Sí, pensé que Vera no tocó esa pelota, el árbitro dice que hay tiro de esquina. Termina rozando. Cuando intenta cubrir esa pelota, termina rozando Juan Vera de Trinidense. Tiro de esquina allí para Tembetarí. Error del defensor de Trinidense. Le va a pegar es Esteche. Sí, coloca para darle de derecha desde la esquina izquierda. Francisco Esteche coloca la pelota arco de la tribuna norte. Van los zagueros. García Guerriño, Malvasio. Esteche es el que le va a pegar. Roa también está dentro del área. La orden del juez. Francisco Esteche coloca centro. Pelota viene arriba. Despeja de cabeza. Villalba será córner de vuelta. Hoy saque de meta. Córner. Tiro de esquina esta vez por derecha para Tembetarí. Cocido con La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Marcos Riveros y el córner sobre la banda derecha. Pelota bien arriba. Testazo defensivo de Juan Vera. Colabora. Atención a la marca. Sacando de la cruz. Despeja con la zurda. El rebote le va a quedar por ahora Francisco Esteche. Busca a Edgar Ferreira. Va a despejar el capitán de Tembetarí. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982750-250 o pluscar.com.py. Álvarez juega para Rayers, se viene de contra Trinidense, pelota para Camacho, Camacho sobre la banda derecha para De la Cruz, ya se armó la defensa del conjunto de Tembetarí, tiene Gauto el balón, lanza sobre el costado izquierdo para David Villalba, va Villalba para el elenco de Trinidense, campo rival otra vez con Gauto, se asocia sobre el lado zurdo, pica Mendoza, de vuelta con Gauto, va corriendo Mendoza, alcanzó, ganó fondo de cancha, centro al área de Tembetarí, está Romero, Camacho, afuera el remate de Camacho a la carrera, el disparo pasó muy cerca del poste izquierdo de Chero Niño. Y eso que se perfiló bien Camacho, dijo, ahí quiero embocar en el poste izquierdo, esquinado el poste izquierdo. Recibió solito, casi sin marca Camacho, fuerte abajo, se lamenta Néstor Camacho, que buscó eso, patear al poste izquierdo, se le abrió de más. Fue buena la llegada de Trinidense con Mendoza, el lateral ganó sobre el perfil izquierdo y casi al borde del área grande, solito Camacho, el disparo fuerte abajo, fue casi tirándole un beso al poste izquierdo, ese tiro del experimentado Camacho. Saque de meta para el conjunto de Tembetarí. Secon presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos, ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué pasó en esta? ¿Quién va a ser amonestado en Tembetarí? El defensor central Nicolás Malvasio, codo levantado sobre la parte trasera de la cabeza de Alex Álvarez, se toma de la zona de la nuca el delantero de Trinidense, por eso es amonestado el central argentino. Repetimos, Nicolás Malvasio, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el conjunto local esta tarde. 4 de juego, tenemos etapa complementaria, el partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Le va a pegar a la pelota, atención sobre la zona derecha. Va a pegar al balón, es De la Cruz, apunta De la Cruz, la orden del juez, suben los zagueros, Veira, Villalba dentro del área, pide la pelota Camacho, otra vez lo ordena el árbitro para que ejecute el tiro libre De la Cruz, en la barrera está Francisco Esteche, va De la Cruz, levanta centro bastante amplio, pelota arriba, saca Paredes para Tembetarí. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no Ron por Team Frutos del Bosque, próbalo ya.
Recuperando la pelota Leandro Esteche para el conjunto de Tembetarí. Es De la Cruz el que se mete ahora sobre la punta derecha. Perdió Francisco Esteche. Recaptura Leandro Esteche de Trinidense. Leandro Esteche es lateral derecho de Trinidense que tiene la pelota dejando para Gauto. Vuelve a retroceder ahora con Dufour. Va a comenzar desde el fondo el equipo de Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Tembetarí Trinidense 0-0. Eso seguro Chaco. Luego de este partido con Diego Iván, con Francisco, con todos los compañeros, 20-30 en Santísima Trinidad, Recoleta, 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Justamente para este compromiso el árbitro principal será Derlis Benítez, asistentes Roberto Cañete y Cristian Sosa, cuarto el árbitro Olimpio Colmán, en el bar estará Zulman Quiñones y asistente bar Héctor Balbuena. Muy bien, gracias Fernando. La pelota sobre la zona derecha de Leandro Esteche. Deja por el medio para Gauto. Gauto que pisó el campo de juego en esta etapa complementaria se equivoca. Le regala la pelota a Martínez. Ahí viene de contra Tembetarí con Martínez sobre la punta derecha. Ya se armó la defensa veterininse. Martínez se percata justamente de eso y retrocede con Ferreira. Tocando en su campo Tembetarí. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Francisco Esteche al piso, no hay falta de Gauto, lo persigue Leandro Esteche a Francisco Esteche, saca Leandro Esteche, la pelota le queda por ahora a Vera, perdió el balón ante la marca de Roa, va Roa al delantero de Tembetarí, Roa encara sobre costado izquierdo, levanta la cabeza ahora Martínez para José, ¿qué hizo? Tocó la pelota allí el futbolista de Tembetarí cuando iba solo. Paredes tocó, iba solo José Ariel Núñez, niño. Sí, le termina casi como construyendo, siendo un defensor más. Entiendo que quería peinar, pero justito José Ariel Núñez estaba picando atrás como una acción válida para el equipo de Tembetarí que va al ataque. Va Paredes, puede estar el gol de Tembetarí dentro del área. Paredes coloca centro a Villalba le saca la posibilidad del testazo a Roa. Insiste Verdis Martínez, la pelota le va quedando Ferreira cabecera del área. Va el conjunto de Tembetarí, pelota que le queda a Roa, pone la pelota con Núñez, busca Francisco Esteche, mal de cabeza. Saque de meta que corresponda a Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Coloca Dufour, no se apura, va a sacar De la Cruz para Trinidense. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Productos del Bosque, probalo ya. De la Cruz con la pelota, va el balón bien arriba con destino, Manu Romero, golpe de cabeza, busca Álvarez, la marca de Malvasio, saca con la zurda, corre Paredes, no va a alcanzar la pelota, le va quedando a Esteche, cierra bien la marca. Protege Rayer, que dice Arrúa, reclama saque de costado finalmente para Tembetarí. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con Recuperal calidad Papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Buscando Juan Aníbal Roa, se mete el delantero de Tembetarí, busca el área, cae al piso, cabecera del área. Qué buena acción de Roa, se fabricó el espacio, la falta de Leandro Esteche. Peligroso tiro libre que corresponde a Tembetarí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. La falta fue sobre Roa, le va a pegar Francisco Esteche, tiro libre para Tembetarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A las 19:30 ahora se pone en marcha la fecha número 5 del torneo paulista. Palmeiras versus Bragantino. En Palmeiras no aparece en la lista de convocados Gustavo Gómez y en Bragantino de titular será el delantero paraguayo Isidro Pita. Le va a pegar Paredes con la zurda, cabecera del área, Alan Paredes cerca, Francisco Esteche con la pierna derecha, 12 la barrera, perfil para un diestro, va Francisco Esteche, pasa por encima de la pelota Paredes, Esteche apunta al disparo, bloquea Rayer, insiste Tembetarí, pelota al área, despeja Romero, el rebote para Martínez, tira, está, no le pudo pegar bien Barrios, saca como puede la defensa, le queda el gol a Martínez, está, qué mal le pegó. Qué mal entró con la zurda Martínez, llegó Tembetarí, mala culminación de Martínez, niño. Sí, después del rebote logró capturar bien esa pelota Martínez, pero mal a la hora de buscar el arco. Buscó el zurdazo, se le fue abriendo, fue al lateral esa pelota cuando estaban por lo menos 4 compañeros suyos
esperando el centro. Metió presión en esta el equipo de Tembetare. Saque de costado en su terreno para Trinidense. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Enérgica llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 a las 3-4-57. Tu solución rápida y confiable en Enérgica. Álvarez con la pelota, se viene de contra. Rayer se alcanza ahora peligro. Llegó a Paredes en la marca. Riveros no quiere complicarse para atrás con Chena. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Betarí, Trinidense sigue empatando 0-0. Hizo seguro Chaco. Mañana en Itagua, Luqueño Cerro a las 18 en Barrio Obrero en el Arsenio Rico, las 20:30 Nacional Libertad. A todo ponele Bistoni y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Roa habilitado, carga, Tembetarí, Roa con la pelota, tira. Mal. No, ahora el banderín está arriba, Germán. En principio estaba habilitado, banderín arriba. Sí, dejó el línea 2, en este caso José Mercado, que culmine la jugada para posteriormente sancionar la posición adelantada del ofensivo de Tembetarí. Se vendrán cambios, uno de ellos es Chiquito Jiménez, el otro Torres. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entra con el número 10 Diego Torres, se va de la cancha Tomás Rayer. A la misma vez entra con la 9 Oscar Chiquito Jiménez, se va de la cancha Néstor Camacho. Repetimos, entran con la 10 Diego Torres y con la 9 Oscar Chiquito Jiménez. Se van de la cancha Tomás Rayer y también Néstor Camacho. Segundo y tercer cambios de Arrúa en el triqui. Muy bien, tiro de portería, es para el equipo de Trinidense. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Se queja Álvarez de una supuesta falta que no existe para él. El árbitro ahora sí corrobora. Hubo infracción allí sobre Marcos Rivero, círculo central en su terreno. Pelota para Tembetarí. Por la tercera fecha del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela, 59 minutos actualmente. Argentina sigue igualando 0-0 con Bolivia. A las 20:30 horas se pondrá en marcha Colombia ante Ecuador. La pelota en poder de Paredes, va Paredes en el mano a mano con Torres, que acaba de pisar el campo de juego en Trinidense. Francisco Estecha se queda con la pelota. Una habilitación para Paredes, Pifio Alan Paredes, el lateral izquierdo de Tembetarí, que estaba en el área de Trinidense. Saque de meta para Trinidense. San Justo y Arroz, perfiles ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuos socorro en línea de venta 0183309-813. Búscanos en redes San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Va a sacar desde el fondo Dufour para Trinidense. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Romero para el gol, está cerca del poste izquierdo de Chena. Se metió bien el centrocampista ofensivo de Trinidense al área de Tembetarí. Le pegó mal con la pierna derecha. Situación clara para el conjunto de Trinidense, niño. Se toma la cabeza allí Romero. Habilitación rápida sobre el sector derecho. Se termina durmiendo un poco allí Malvasio y Paredes sobre el perfil izquierdo de Tembetarí. Viene la habilitación, pero mala hora de disparar allí, de sacar ese derechazo que se le fue abriendo a Romero, así como Tembetarí todos sus chances. Ahora poquito también Trinidense mejoró por lo menos en el comienzo, ya este segundo, a diferencia del primer tiempo que estuvo por lo menos bajo en cuanto a situaciones. Saque de meta para Tembetarí. Por la fecha número 2 del torneo argentino, Sarmiento está igualando 0-0 con Godoy Cruz. En Godoy Cruz es titular el paraguayo Kevin Parsajut. 14 tenemos de la etapa complementaria del juego. Sigue 0-0 aquí en Villaliza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos por el Giro Pizza. O Pizza probaste, ¿te gusta?
La pelota le va quedando sobre la punta derecha a Leandro Esteche. Va al ataque el equipo de Trinidense, que tiene una leve mejoría con los cambios. El balón al área, Malvasio saca con la zurda, zaguero del equipo de Tembetarí. La pelota de Roa, que busca el contragolpe. Balón para Barrios, suelta rápidamente sobre la banda derecha para Dardis Martínez. Martínez aplica el freno, el mano a mano allí con Álvarez. Retrocede todo, la pelota de García Guerreño, saca Marcos Riveros para Tembetarí. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tejero, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Edgar Ferreira, cruzamiento de terreno, va al piso, no hay falta. Atención, va quedando la pelota. Álvarez se viene de contra Trinidense. Busca Ariel Gauto sobre la punta derecha, pelota para él. Pide el balón, Torres cerca del área. Va Trinidense con Gauto, coloca asiento para Chiquito Jiménez. Baja de cabeza, llega Romero. Saca como puede García Guerreño para Tembetarí. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, en el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Tembetarí y Trinidense van empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Francisco Esteche se arroja al suelo, gana fondo de cancha, le quiso hacer el túnel a Vera, cierra las piernas, bien Juan Vera, saca la pelota, el zaguero de Trinidense, la pelota le va quedando el balón a Torres, Torres pone con Álvarez aguanta la embestida de Malvasio, saque de costado, campo rival para Trinidense. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Señores, el jueves se cierra esta jornada de adelanto. Guaraní General Caballero a las 18 en Carapeguá. En Itagua 20:30 Meliano Olimpia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Estaba lejos el anterior Carlos Paul Benítez, pero cuando recupera casi al final esa pelota, el chiquitito Esteche le hace un túnel al central Juan Vera y este le pone el brazo. Era para sancionar falta, pero dejó seguir el árbitro Carlos Paul Benítez, que estaba por lo menos a media cuadra en la jugada. La pelota en poder de Juan Vera en el equipo de Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota, el balón, el esférico sobre la zona derecha en poder de Leandro Esteche. Esteche jugando para Gauto por el medio. El futbolista del 2 de mayo hoy vistiendo la casaca de Trinidense. Levanta la pelota con destino a Anu Romero. La marca de Barrios. Barrios saca como puede. Busca José Ariel Núñez. Villalba le pone el pecho a la situación. Dejando sobre costado izquierdo para Mendoza. Mendoza por el medio con De la Cruz. Va a sacar al capitán de Trinidense. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Los martes son de un Punto Farma, 35% de descuento con tarjetas de crédito en productos varios y 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. De la Cruz para el gol, Chiquito vino, pifió hasta la línea, salva la línea Malvasio. Malvasio saca en la línea, el remate final fue de Álvarez. Era gol de Chiquito Jiménez, pifió en su afán de disparar con la zurda. Le quedó la pelota a Álvarez en el área chica y creo que fue Malvasio el que se arroja al suelo salvando el arco de Tembetarí, niño. Justito metió el cuerpo allí Malvasio, inclusive creo que da en la mano, pero tenía pegado al cuerpo allí el movimiento de ese zurdazo. Sí, era Malvasio el que terminó salvando. Qué chance tuvo aquí Trinidense de los pies de Álvarez, antes Chiquito que pifió esa pelota. Buena chance, pero que no terminó por anotar el equipo de Trinidense. 18 de juego, etapa complementaria, el partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Francisco Esteche de contra, se viene Tembetarí. Esteche con la pelota, busca la diagonal, consigue su propósito, juega rápido con José Ariel Núñez. Toca la pelota para Martínez, tira. Bombazo que pasa rozando el poste derecho de Dufour, que simplemente mira, señores, iba a ser un golazo. Que cerca pasó el remate de Martínez, niño. Sí, porque quedó parado y colgado allí el arquero de Trinidense. Fue buena la idea de Martínez. Delis sacó el derechazo, se fue cerca del ángulo derecho que defiende el arquero de Trinidense. Llegó en esta el equipo de Tembetarí, que meterá un par de cambios nuevamente en el partido el técnico Villasantí. Vamos a ir por parte, estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Germán. Con la casaca 40, Marcelo González.
también con la 11 Jorge Núñez en Tembetarí. Dejan el campo de juego Francisco Esteche y también Derlis Martínez. Repetimos, entra con la 40 Marcelo González y también con la 11 Jorge Núñez. Se van de la cancha Derlis Martínez y también Francisco Esteche. Segundo y tercer cambios de Villasanti en el rojiverde. Allí están las variantes en Tembetarí cuando carga Romero, pierde la pelota el delantero de Trinidense. Por la fecha número 2 del torneo argentino, también minuto 9, Rosario Central, 0-0 ante Lanús en Rosario Central. Titular Agustín Sandes, en la banca de suplentes Enzo Jiménez. Por Lanús, suplente Ronaldo de Jesús y no fue convocado Juan Cáceres. Muy detallista el árbitro del partido, le dice algo a Rúa, también a Leandro Esteche, para atrás el lateral. Balón en ataque para el conjunto veterinidense. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Veterinidense siguen empatando 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota le va quedando a Diego Torres, va al 10 del conjunto veterinidense que ingresó en esta etapa complementaria. Finalmente se hace del esférico Leandro Esteche sobre la punta derecha para el conjunto veterinidense. Carga el equipo de Rúa que quiere convertir. Tuvo una chance clara recién con el disparo de Álvarez. Se mete Leandro Esteche sobre la zona derecha. Levanta la pelota al área. Saca de cabeza García Guerreño. Presiona de la Cruz. Bajó para Chiquito Jiménez. Atención. Intenta Romero. Despeja la defensa. Le queda de la Cruz. Apunta a Gauto. Gauto coloca pase para Leandro Esteche dentro del área. Está el gol, saca Malvacio de vuelta. Quiere el primero Trinidense, otra vez Malvacio despejando desde el fondo para Tembetarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. El viernes van por el título del Campeonato Nacional de Interligas para Guarí, San José de los Arroyos a las 19 en el Estadio Defensores del Chaco, la final del Campeonato Nacional de Interligas. La pelota de Josariel Núñez, encara Núñez, casi va al piso, insiste Núñez, buen pase para Roa, evolución para Núñez, puntea Juan Vera, el rebote le va quedando por ahora a Ferreira, carga ahora Tembetarí, Ferreira para Marcelo González que acaba de ingresar, se equivoca en el pase, insiste porque le favorece el rebote, retrocede casi a la media luna, ahora Marcos Rivero centro al área, equivocado, no va a llegar Marcelo González. Buena la intención de Rivero, mal el pase, Niño. Sí, viene la intención como decías, pero se termina allí también disculpando, levantando la mano derecha porque fue fuerte el pase. Ahí sí, mejoría de uno y otro, tanto de Tembetarí como también del propio Trinidense. Igual sigue mandando el 0 hasta aquí en Villariza. No pueden convertir ni Tembetarí ni Trinidense. Cerca de los 22, etapa complementaria, 0-0 el partido. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Sacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con sonar esencial, con salida de rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Álvarez sobre la zona derecha, avanza Trinidense, balón arriba, Chena sin complicarse, aunque un choque involuntario allí de Chiquito Jiménez queda sentido. Chena, ¿es así? Tal cual, Jorge, un pequeño golpe con el brazo, entre la mano y el brazo, terminó impactando en el rostro de Jorge Chena, por eso queda sentido en el suelo. Esto se produjo una vez que ya capturó la pelota el golero de Tembetarí. El árbitro está revisando su situación. De momento no ingresa a la sanidad para atenderlo al golero. En el piso Chena, fútbol paralizado. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado de selección, Short TV, sponsor oficial del albirroja. Saludos para Pedro Alcide Frete, que está reportando sintonía en la zona de Itagua. Vendrá otro cambio en el conjunto de Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. El cuarto cambio es de Arrúa en el triqui, entra con la 2 Armando Ruiz Díaz, se va de la cancha Leandro Esteche. Lateral por lateral, lateral derecho Esteche el que abandona el campo, Ruiz Díaz también es lateral sobre la zona derecha, pelota que corresponde al equipo de Tembetarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores.
Mañana juega el albirroja sudamericano Sub-20 en su tercera presentación en el Grupo A. Enfrenta a la selección local Venezuela, Paraguay ante Venezuela. Por el mismo grupo, Uruguay ante la selección de Perú. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar, ya protegida. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Saca la pelota Ferreira desde el fondo para el conjunto de Temetari. José Ariel Núñez por arriba. Le queda por el medio Ferreira. Ferreira se asocia con Barrios. Barrios lanza sobre la zona derecha. Allí Marcelo González. Barrios se equivoca. Bloquea Romero. Pelota que se pierde a un costado lateral que favorece en su terreno al equipo de Temetari. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. ¿Hasta qué nivel del partido, niño? Intermedio nada más, se esperaba más de los dos. Está allí en una nota de 1 al 5, 2,5 aproximadamente, pero le falta. Y eso que ya fui generoso con esa nota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, por ahora están empatando Temetari y el conjunto de Trinidense 0-0. Piso seguro, Chaco. Saque de costado en ataque para el equipo de Temetari. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota le va quedando por ahora. Atención a Jorge Núñez. Núñez juega por abajo para Barrios. Barrios levanta para José Ariel Núñez. Despeja de cabeza Juan Vera. Marcos Riveros con la pelota. Levanta bien el esférico sobre Marcelo González. Va a Paredes, coloca centro. Marcelito, que bien bajó de cabeza. No hay falta. Le queda el gol a Marcelo González. Volvió a encarar. Quiso enganchar. Ahora sí. Cobra la falta de Marcelo González, el árbitro del partido. Eso significa que habrá tiro libre en su terreno para Trinidense. A las 21:30 horas prosigue la fecha 2 del torneo argentino con 2 encuentros. Vélez Arfiels enfrentándose a Platense. En Platense está para jugar de titular Ronaldo Martínez. Y Independiente de Rivadavia recibiendo la visita de Barraca Central. Recordando que en Independiente de Rivadavia hay 3 paraguayos: Iván Villalba, Fernando Romero y Jorge Sanguina. Este último podría dejar el club. Colón de Santa Fe lo tiene en su radar. Es tiro libre en su campo. Va a despejar Dufour para Temetari. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Balón para Oscar Chiquito Jiménez. Jiménez sobre la punta derecha. Encara la marca de Gauto. Que bien zafó Chiquito Jiménez cerca del área. Aunque pierde la pelota en su afán de jugar rápido con Torres. Intentó el enorme delantero de Trinidense. Balón de Ferreira. Ferreira se viene de contra para José Ariel Núñez a favor de Temetari. Núñez tiene la pelota campo rival. Zafa de la marca de la Cruz. Levanta el esférico sobre la punta derecha. Va Barrios. Se aproxima Marcelo González. Ya se armó la defensa de Trinidense. Va a insistir de Riveros para el equipo de Temetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Marcelo González avanza para Temetari. Bajo Roa para Núñez. Está el gol, no tiene ángulo. Va a rematar Núñez. Choca con su propio compañero, niño. Un blooper se da allí entre Ferreira, José Ariel Núñez. Se terminan chocando entre sus propios compañeros y a ver qué sale de esta contra de Trinidense. Se viene Chiquito Jiménez con la pelota, va Chiquito, se aproxima al área, va Trinidense. Chiquito para Torres, gol en camino, Ruiz Díaz vino, posición adelantada. Todo anulado, banderina arriba, tiro libre para el equipo de Temetari. Se puso interesante esta parte del juego, niño. Sí, hay ganas de uno y otro, pero le está faltando esa claridad necesaria para poder anotar a uno y otro. Cuando se vendrá una variante más, se viene el ex Rubio Ñu, un ex Rubio Ñu vistiendo los colores de Trinidense, Gustavo Viera, del lado de Trinidense, con pasado también por el fútbol brasileño y otras ligas. Gustavo Viera, que regresa al fútbol paraguayo. Se mete, atención, Jorge Núñez con la pelota, Núñez con el esférico, cierra bien de la Cruz con Juan Vera, Vera por el medio, saca Gauto para Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No Ron por Team Productos del Bosque, probalo ya. Contragolpea Romero, gol en camino de Trinidense, Álvaro está. Gol, 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 gol.
trinidense. Aparece para cerrar Manuel Romero arrojándose al suelo, allí en el área chica. Gran acción en ofensiva. Justamente comenzó el ataque. Manuel Romero se juntó allí con Álvarez. Zafó de la marca de García Guerreño. El centro al área chica. Cierra bien Manuel Romero. Simplemente empuja la pelota al fondo del arco. Nada que hacer para China. Se durmieron García Guerreño, Balbazo y Paredes. Aprovecha Manuel Romero. Se vino el primero de la tarde aquí en Villa Elisa. Jornada de adelanto, torneo apertura. Fecha 2. Tembetaré 0. Trinidense 1. Manuel Romero para Trinidense. Destacábamos que uno y otro había mejorado en este segundo tiempo, tanto Tembetaré como también el propio Trinidense. Aquí toma mal para la defensa de Tembetaré, una salida rápida, muy buena corrida sobre el perfil izquierdo de Romero. Pase para Álvarez que hace el recorte, se pasa allí el defensor de Tembetaré. No buscó el gol, sino el pase nuevamente para Romero, que se perfiló ingresando allí como 9. Y en el momento preciso y oportuno, él arrancó con la jugada previa, le cedió Álvarez el balón y termina Romero con el gol. El primero de la tarde aquí en Villa Elisa. La visita trinidense está 1-0 arriba ante Tembetaré. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Hay pausa, Germán aprovecha, Arrúa está alegre, está feliz para dar indicaciones allí en el banco de Trinidense. Arrúa y también lo hace Villasanti junto con su asistente Osvaldo Coe, que considerando que ahora justo al momento de la pausa de hidratación se halla en desventaja. Se van a producir cambios en ambos conjuntos, Jorge. En el caso de Trinidense va a ingresar, como ya lo citaba Niño, con la 21, Gustavo Viera. Vamos a ver en reemplazo de quién va a ingresar este futbolista que se desempeña como volante. Por el lado de Tembetaré también se va a producir una modificación. Confirmamos en breve. Muy bien, gana Trinidense por ahora 1-0. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraslet, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El cambio, Germán. En Trinidense entró con la 21 Gustavo Viera, dejó el campo de juego Alex Álvarez. Ese es el cambio en la visita. Y en el local entró con la 20 William Candia, se fue de la cancha Edgar Ferreira. Ambos equipos ya realizaron sus últimas modificaciones. No, en el caso de Tembetaré le queda uno. Trinidense sí, ya realizó todas sus modificaciones. Decía Gustavo Viera por Álvarez. Tal cual, 21 por 19. Y en el caso de Tembetaré, 20 por 8. Muy bien, saca justamente Viera, va al piso. Tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense. Minuto 22, Rosario Central derrota 1-0 a Lanús. El gol lo hizo Hamilton Campas, recordando que en Rosario Central está de titular Agustín Sandes, en la banca de suplentes Enzo Jiménez, en Lanús suplente Ronaldo de Jesús y no fue convocado Juan Cáceres, que está en la mira del Dinamo Guardame, Moscú. viene segundo el camino, segundo vino, está el poste. Romero al poste, chiquito para el segundo está. Salva Chena, rebote, Chena desactiva la bomba de Mendoza. Clarísima situación frente al arco de Tembetaré. Lo puede lamentar Trinidense, Niño. Sí, lo puede lamentar aquí. Otra buena llegada de Trinidense. Comienza a tener problemas en la zona defensiva Tembetaré. Bien Trinidense con Romero siendo desequilibrante arriba. Esa conexión, la chance, la posibilidad, pero todo el mérito también de Chet en la anterior tapada. Primero el tiro al poste, después de rebote, el disparo de Chiquito, tapó muy bien Chena y posteriormente. Atención, bien está. Gol. De Trinidense. Otra vez aparece
Romero. Muchas dudas en el fondo del equipo de Tembetarí. Romero hace rato ya convirtió. Estaba merodeando allí cerca del área de un lateral. Se durmieron todos allí en el fondo de Tembetarí. Lanza lateral Ruiz Díaz rápido. De cabeza Manuel Romero. Anticipándose Malvasio. Allí también ante la frágil marca de García Guerreño. Dudas de Chena. Empuja de cabeza Manuel Romero. Doblete de Romero. Segundo de Trinidense que va liquidando el pleito. Fecha 2 del torneo Apertura. Señores, aquí en Villaliza. Tembetarí 0. Trinidense 2. De vuelta Manuel Romero para Trinidense. Destacábamos anteriormente la importancia de Chena y la tapada. En esta se termina como que adelantando y durmiendo un poco el arquero. También sí, los centrales, porque el lateral allí pica casi enfrente a la presencia de los centrales al borde del área chica. Pero gran mérito del ejecutante de Ruiz Díaz, que con fuerza casi como un centro con el pie allí, con la mano ese lateral y anticipándose a todos. Todo el mérito de Romero de estar atento, listo, despierto. Metió la cabeza, estaba en otro lado, estaba totalmente desconcentrado el arquero Chena, no se esperaba esa situación. Al fondo es el segundo de Trinidense. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va ahora, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Tembetarí 0, Trinidense 2. Y su seguro Chaco. ¿Quiénes quedaron sentidos, Germán? Vera por el lado de Trinidense y Roa por el lado de Tembetarí. Los equipos médicos ya fueron autorizados a ingresar por el árbitro Carlos Paul Benítez. Incluso uno va a ser retirado en camilla. Vamos a ver de quién se trata. Hay uno que tiene mayor gravedad en su cuadro. Aparentemente es Roa, porque Vera por lo menos ya lo vemos sentado. Está tratando de ponerse bien por sus propios medios. Parece que Roa es el que tiene el cuadro más grave. Nos referimos al delantero del Tembe. Sí, y se vendrá Espetales, si no me equivoco, es el 9 que está para ingresar porque ya no va a continuar allí Roa, el delantero de Tembetarí. Muy bien, sentidos Vera y también el futbolista Roa por el lado de Tembetarí. Fútbol paralizado, gana Trinidense 2-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Tan sentido ambos futbolistas. Roa se lleva la peor parte. Señores, ahora sí se va recuperando. Habrá salida para el conjunto veterinarense. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950. Pan de vino stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Ahora sí, cambio en el equipo de Tembetarí. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con la 9 el delantero argentino Aarón Spetale. Delantero de 24 años, lo hace en reemplazo del lesionado Aníbal Roa. Último cambio de Villasanti en el local. Spetale me decía. Sí, Spetale. S-P-E-T-A-L-E. Muy bien. De origen italiano, aparentemente. Señores, pelota que corresponde al conjunto de Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. La pelota en poder del arquero. Se queda Dufour con el esférico. Esto está totalmente liquidado. Esa es la realidad, niño. Sí, después del segundo tanto de Trinidense, sí. Inclusive intenta, busca, pero está un poco complicado hoy Tembetarí, que por momentos tuvo buenos momentos en el partido, pero no como el anterior jugante luqueño. Allí sí me parece que se vio la mejor versión, hoy un poquito desconocido. Aquí Núñez acusa un supuesto golpe en la cara, pero no hay ningún llamado a VAR, nada que se pueda observar. Sigue sentido Núñez dentro del área. Habrá que ver qué pasó en ese movimiento con el central de Trinidense. Uno mira la imagen y no veo nada de Juan Vera, que lo venía marcando. 38, casi 39, gana Trinidense 2-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron por Team Productos del Bosque, probalo ya. ¿Qué pasó, Germán?
Y lo llama del VAR. Ahora está consultando con el árbitro VAR Marco Franco, Carlos Paul Benítez, después de lo que fue el supuesto golpe que acusa el ofensivo Jorge Núñez. El infractor supuestamente es el 3, David Villalba. Él recién le estaba explicando a Benítez. Yo no lo vi, él me chocó, es lo que le estaba explicando el defensor central de Trinidense. De todos modos, para cerciorarse y asegurar, va a consultar al VAR y ahora va al monitor. Y Villalba está amonestado, Y esto ayudaría. Aquí cambiaría el partido porque un descuento y faltarán 5 más el descuento. Se va a poner interesante si es que llega a descontar Tembetaré. Creería que es un posible penal, ¿verdad? Porque así a primera vista yo no observé contacto, pero tienen varias cámaras, varias tomas para poder analizar. Veremos qué sucedió en el área. Puede ser penal para Tembetaré. Mira el monitor el árbitro Carlos Paul Benítez a ver qué determinación va a tomar. El verano que te mereces con Farmacia Catedral. Viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadía, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Banco. Hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Banco crece desde la raíz. Es Juan Vera, Sí, importante aquí el monitor. Vamos a analizar los diferentes ángulos. La acción. Le tira ahí el brazo. Le tira el brazo. A ver qué define Carlos Paul. Y es penal. Penal, señores, penal para... Y va a ser echado Juan Vera. Ya tiene tarjeta. Me va a corroborar Germán. Yo lo tengo como amonestado. Segunda tarjeta. Y sí. Expulsado Juan Vera. Penal para Tembetaré. Gana Trinidense 2-0. Se queda con un hombre menos. Y magnífica chance para descontar en el equipo de Tembetaré para ponerse a tiro de empate. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Tembetaré 0, Trinidense 2. Hizo seguro, Chaco. Se quedó con 10, Trinidense Germán. Así es, expulsado Juan Vera, que recordemos que muy cerca del final del primer tiempo vio la primera tarjeta amarilla y en esta segunda, por el golpe contra el ofensivo de Tembetaré Jorge Núñez, ve la segunda tarjeta de amonestación también, muy cerca del final de este tiempo, en este caso el segundo. ¿Quién le pega la pelota? Tomó la pelota, sí, el mismo que recibió la falta, Jorge Núñez. Jorge Núñez y la chance magnífica de ponerse a tiro de empate. Y si convierte vamos a tener un final electrizante porque quedó con 10. Trinidense colabora con nosotros nuestro querido compañero y colega Gustavo Saba, el ex Estudiantes de La Plata, dice Aarón Espetales, hincha fanático de Estudiantes. Gustavo, vendrá el penal. Núñez convierte o no, Núñez tira. Gol, 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 gol. 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 Tembetaré, Jorge Núñez de penal, remate colocado, poste derecho, media altura. Dufour fue al lado opuesto al sector izquierdo, se pone a tiro de empate el equipo de Tembetaré. Señores, Núñez de penal aquí en Villaliza, fecha 2 de la apertura. Tembetaré 1, Trinidense 2. Jorge Núñez de penal del descuento para Tembetaré. Pateó bien Núñez, cruzado, se fue al poste izquierdo el arquero Dufour. Ahora puede llegar a cambiar un poquito el partido. Se anima Tembetaré en los últimos 5 minutos. Un jugador más en campo, la expulsión, se complicó Trinidense. De qué manera, a ver allí, tirándose cortito con el codo. Ahora va Tembetaré por el empate. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Le quedan 3 al partido más el descuento, con todo buscando el empate Tembetaré. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología Ecoepo, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Pelota, atención el zaguero Malvasio en pleno ataque, juega por abajo sobre la zona derecha para García Guerreño, apertura para Barrios, con todo Tembetaré buscando el empate. Barrios tiene el control de la pelota, se defiende el elenco Trinidense que gana por ahora 2-1. Balón para Marcos Riveros, para ahora se va recuperando de la derrota en la primera fecha Trinidense, aunque le quedan minutos al partido, porque Marcelo González descarga para Barrios, otra vez para Marcelito González, se aproxima al área, carga Tembetaré, balón arriba para Núñez, saca Villalba, complementa la salida Viera, pierde ante la marca de Jorge Núñez. Viera se queda con la pelota en Trinidense. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos. Cabezazo vino.
cerca del poste de Dufour. Gran testazo de Barrios. Pensé que se metía. Rozó el caño izquierdo de Dufour. Casi lo empata Tembetarí, niño. Qué final tenemos aquí. Se escucha el grito de Tembetarí en las gradas. Pasó cerquita el cabezazo de Barrios. Casi en una posición de 9. Se metió allí el lateral. Cerca del poste izquierdo. Y aquí está haciendo tiempo el arquero trinidense. Por eso recibe la amarilla Dufour. Amonestado Dufour, señores. Pelota que corresponde al conjunto de trinidense. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 y llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 018-755-250 o pluscar.com.py. Tiro libre que corresponde, sí, niño. Comunicado de la APF. Dejó de ser técnico de la selección sub-20 Aldo Duscher. Ahora comunicado oficial sub-20. La APF informa. Tengo el comunicado, niño. En sus funciones del entrenador Aldo Duscher. Está fuera Duscher de la selección sub-20. Duscher ya no es entrenador, entonces mañana juega Paraguay. Tercera jornada Grupo A Sudamericano después de la dura derrota ante Uruguay ayer 6-0. Paraguay va a tratar de recuperarse ante Venezuela. Pase corto para Marcos Riveros de parte de Jorge Núñez. Eva Núñez coloca centro. Viro Dufour se queda con la pelota. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Tembetarí 1, trinidense 2. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 6 minutos más, hasta el minuto 51 va esta etapa complementaria, Jorge. Bueno, señores, se viene con todo el equipo de Tembetarí. Pica Marcelo González sobre la zona derecha. Va Marcelito, va a colocar el centro, perdió tiempo. Le queda la pelota al delantero argentino. Espetale, no puede controlar, comete falta en ataque, tiro libre. Tiro libre para Trinidense en su terreno. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va a sacar desde el fondo Dufour para Trinidense. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. 46 cerca de los 47. Trinidense sabe que le queda poco al partido. Tiene un hombre más dentro del terreno. Vera expulsado en Trinidense que gana por ahora 2-1. Falta. De la Cruz no tiene tarjeta. No, es la primera, Germán. Sí, es la primera en el caso del capitán del Triqui, que por cierto es el cuarto amonestado en cancha. Nos referimos a Luis de la Cruz y ahora otro amonestado, pero en este caso es el técnico José Arrúa, también por el lado de Trinidense. Arrúa también es amonestado por reclamar allí. Tiro libre, sí, niño. Profe, ¿cómo vas a cobrar eso? Le dijo allí en lectura de labios de Arrúa. Estaba cerca del árbitro, le termina sancionando. A ver qué pasa con esta Tembetarí que quiere el empate. Se va acabando a poquito el partido, pero quiere el empate Tembetarí. Le va a pegar Marcos Rivero, se perfila, quería el pase corto allí con Candia. Se vuelve a repetir el tiro libre. Pase corto. ¿Qué saldrá en esta acción? Candia tira. Dufour. Gol, 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 gol. 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 De Tembetarí, William Candy, un remate sorpresivo. Colaboración de Dufour, esa es la realidad. Gran colaboración de Dufour. Es involuntario, pero error garrafal. Increíble lo del arquero de Trinidense. Le miran sus compañeros. No lo puede entender, no lo puede comprender, no lo puede creer el entrenador Arrúa. Error de Dufour. Empata Candia, señores. Tembetarí 2, Trinidense 2. William Candia para Tembetarí. Monumental. Con todo, fue en busca del empate de Tembetarí en el momento oportuno. Le queda esa pelota allí fuera del área a William Candia. Saca el derechazo, tiene buena pega. Me queda la duda si se desvía o no en un jugador, porque si no, lo de Dufour nuevamente increíble. El partido anterior y ahora de regalo en regalo, Maden Charrúa, pero del lado de Trinidense. Pero antes regalo fue lo de Juan Vera, que en un partido
ya casi cerrado a su favor, 2-0. La expulsión y el penal. Y ahora lo quiere ganar Tempertarí. Y Núñez para el tercero, vino cerca del travesaño, Niño. Iba a ser un golazo. Control, recorte y tiro sobre el travesaño. Cerquita, cerquita. Casi en esta. El gol de José Ariel Núñez iba a ser un golazo de estar 2-0 abajo. Totalmente ya casi knockout trinidense a un penal que le da la vida, el descuento. Lo quiere ganar. Momento del empate. 47 minutos, segunda etapa. 49 tenemos, señores. Electrizante final. Lo quiere ganar Tempertarí 2-2. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Va Candia, deja para Barrios, se aproxima al área. Barrios con Candia, carga Tempertarí. Candia tira. Se juega la vida Villalba, le pegó en pleno pecho. Quiere ingresar a Rúa al campo de juego. Desesperado el entrenador trinidense que ahora se viene de contra. Gauto deja la pelota para De la Cruz. No puede ganar trinidense. Pide Torres. No puede ganar habilitado Torres para el gol. Está centro para el Chiquito. Vino. Pico larga Chiquito. Perdió la chance de convertir de contra trinidense, Niño. Totalmente jugado Tempertarí para buscar ganarlo. Casi lo termina liquidando con 3 jugadores allí. No tuvo buen control Chiquito. Se le escapó a Chiquito Jiménez y ahora se viene Tempertarí. Último minuto y termina. Atención, aguárdame Darío, porque se viene Candia por abajo, habilitado, está Paredes, perdió ante De la Cruz. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Tempertarí 2, trinidense 2. Eso seguro, Chaco. Frente a nuestra cabina, realmente era pelota de Tempertarí, pero el árbitro a instancia de su asistente dice es balón para el trinidense. Se desespera Rúa y también Villasanti, Germán. Así es, Jorge, sobre todo a Rúa en los últimos minutos después de que se le revirtió de forma imprevista lo que ya parecía un triunfo seguro hace poco menos de 10 minutos. La pelota le va quedando, atención, ahora Chena, se va al partido, se va a ir el juego, final del partido, final del juego, señores. Electrizante final aquí en Villaliza. Lo ganaba trinidense cómodamente. Después la expulsión de Vera, el penal. Se puso a tiro de empate Tempertarí. Finalmente igualan aquí en Villaliza. Tempertarí 2, trinidense 2. Relató Jorge Casal. Vamos a la presentación del comentario final de Jorge Niño Sosa y después nos vamos con Germán. En estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Bien, dice allí Villasanti saludando a sus jugadores sobre ese esfuerzo final, pero toda de Juan Vera. Juan Vera le tira allí el codito en el área. Ahora con tantas cámaras, todas estas situaciones se terminan sancionando. Pero ¿cuáles son las sensaciones en la zona de las preferencias? Alguien de Tempertarí trinidense por allí, Germán. Sí, lo escuchamos a Carlos González, presidente de Tempertarí. Parecía hasta imposible, ¿verdad? Luego la expulsión de ellos. Y bueno, ahí ya se abrió un poco más con el penal y estuvimos cerca de ganarlo. Una vez más, la actitud es lo que más se resalta del equipo, ¿no, presidente? El otro día para defender, en este caso para atacar. Totalmente, tal como decía, el partido contra el Luqueño fue de esa forma como lo decía, tuvimos que aguantarlo con 10, ahora fuimos a buscarlo con 11, así que es destacable la actitud y bueno, rescatamos mucho, como te decía, la actitud, el querer ganarlo también, ¿no? Era que es muy importante, así que bueno, nos vamos con un empate muy valioso de vuelta, ¿no? Y la verdad que lo que rescato, como te decía, era la actitud, porque la verdad que venir de la intermedia, a ver cómo puede salir todo lo que es el plantel, cómo va a reaccionar en un partido primera, así que los muchachos siempre están con mucha actitud y siempre queriendo ganar y digno de lo que es Tempertarí, ¿verdad? ¿Algo? La gente le costó mucho a Tempertarí, pero al final casi llegó la victoria, ¿no? Sí, como le decía ya a tu colega, perder 2-0, luego justo se abre con el penal para nosotros y lo fuimos a buscar. Y la verdad que le destacaba mucho la actitud, ¿verdad? La actitud de los muchachos de salir a buscarlo, inclusive tuvimos para ganarlo. Así que muchas emociones en este partido, pero nos vamos otra vez con una buena sensación, ¿verdad? Posterior a inclusive a perder 2-0, los muchachos tuvieron la garra para salir a buscarlo.
Eran las palabras del presidente Carlos González de Tembetaré. Correcto allí, aplausos de los hinchas de Tembetaré, que al final vino en un número importante, esa zona de las preferencias, las graderías. Los de Trinidense creo que estaban todos del otro lado, ¿verdad? No estaban en esa zona los directivos por lo menos. Arturo Aquino creo que está también por allí, el vicepresidente, el exjugador en su momento. En el caso de Trinidense, vos sabés que estaban acá, los teníamos acá en la zona de plateas, del lado, digamos, opuesto a lo que es la cabina. Y vos sabés que Jorge, ni bien sonó el pitazo final de Carlos Paul Benítez, enfilaron hacia la zona de vestuario, muy caliente, muy enojada la gente de Trinidense después de habérsele escapado un triunfo que parecía abrochado hace pocos minutos nada más. Seguro, con la rabia propia. Ese 2-0 era adentro, aseguraba los 3 puntos, pero ese penal le termina complicando la expulsión, el gol, el 2-1, y a partir de allí, después el gol también de media distancia, ¿cierto? Mérito de William Candia, que es un muy buen pateador, pero también tuvo lo suyo allí el arquero Dufour. El partido pasado ya tuvo complicaciones y ahora nuevamente. Por la ubicación que tenemos, no observo quién es el elegido por la TV. Me vas a decir si tenemos audio del jugador de Trinidense y quién es Fernando. Si es que